Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 321. 318. Gaian Alaya Descended de Adward de Counterforces Vast Archives. Para encontrar un mundo paralelo adecuado con un sol que pudieran y tomar prestado, necesitaban la cooperación de la contrafuerza. Por supuesto, había otros métodos. Por ejemplo, la segunda magia, operación de mundos paralelos, una magia que Yahweh había estudiado después de adquirir el conocimiento de la familia Tosaka. Sin embargo, incluso con ese conocimiento, era una magia difícil de dominar. Por lo tanto, creían que buscar la ayuda de la contrafuerza era la estrategia más eficiente. Al fin y al cabo, este era su dominio. Aunque Mika ya era increíblemente poderosa en este mundo, si la contrafuerza se les oponía activamente, podría causar serias complicaciones. Por lo tanto, la negociación era su estrategia preferida. De hecho, la diplomacia tiene prioridad sobre la fuerza bruta, asintió Mika. Al haber alcanzado el octavo sentido, su poder había aumentado exponencialmente. Esa era la naturaleza de Cosmo. Saltos significativos de poder entre niveles, cada avance increíblemente difícil de lograr, pero que otorgaba una fuerza inmensa. La diferencia entre el séptimo y el octavo sentido era aún mayor que la que existía entre el sexto y el séptimo. Mika ahora era prácticamente invencible en el mundo Time Moon. Por eso se había atrevido a regresar, buscando un sol para su armadura divina. Era también su póliza de seguro contra la contrafuerza. Si bien su prioridad era la negociación, sin el poder suficiente, ni siquiera tendrían la oportunidad de hablar. Con su plan establecido, el cosmo de Mika surgió, su inmenso poder irradió hacia afuera, una fuerza capaz de destrozar el mundo mismo, sentida por cada mago y ser en el universo Time Moon, tanto dentro del mundo como en el lado reverso del mundo, desencadenando una reacción. Dos conciencias descendieron. Gaia y Alaya, la voluntad colectiva del planeta y la humanidad, respectivamente. La contrafuerza. Y dentro de la mente de Mika, la conversación comenzó. Está hecho, dijo Mika, estirándose lánguidamente después de salir de su trance. Había negociado con éxito con la contrafuerza, adquiriendo una comprensión más profunda de su naturaleza. Carecía de inteligencia y emociones humanas. Sus acciones estaban impulsadas por el instinto, un deseo de mantener el equilibrio y proteger el mundo. Inicialmente no había accedido a la petición de Mika. Sin embargo, frente al abrumador poder de Mika, no pudo negarse. Por lo tanto, Mika había ofrecido un trato. Les ayudaría a resolver el problema de la Tierra de Acero, la inevitable destrucción de la humanidad en muchas líneas temporales, y les ofrecería un futuro diferente. Fue entonces cuando comprendieron su verdadera naturaleza. Un viajero entre mundos. Anteriormente, gracias a la protección de la expansión estelar, ni siquiera la contrafuerza había podido detectar su presencia. De lo contrario, probablemente lo habrían contactado mucho antes. Después de todo, otros mundos, otras posibilidades, eran intrigantes, incluso para la contrafuerza. Accedieron a ayudarnos a encontrar un mundo adecuado, explicó a Yahweh, Hefesto y Saori. ¿Eso es todo? ¿Fue así de fácil?, preguntó Hefesto, sorprendido. Ella había anticipado un encuentro más desafiante, tal vez incluso una batalla contra el más fuerte mundo. Hefesto incluso había traído las herramientas divinas que había forjado en el cielo, antes de descender al mundo inferior, preparándose para tal confrontación. No fue inesperado, dijo Yahweh con calma, y Saori asintió con la cabeza. Somos más fuertes que ellos y poseemos algo que necesitan desesperadamente. No tenían otra opción, explicó Yahweh. Por eso había estado tan tranquila desde su llegada a este mundo. Nunca había existido un peligro real.
¿Entonces ahora esperamos? Preguntó Saori. Mika asintió. Tenían que esperar a que la contrafuerza localizara un mundo adecuado. Entonces, vamos a explorar, sugirió Yabe. Como antes, quería experimentar este mundo de primera mano, no a través de los recuerdos de Gabriel, que se sentían distantes, como ver una película. Y ahora, tenía la oportunidad. Vamos. Mika, conociendo la naturaleza de su diosa, accedió de inmediato. Liderar expediciones era su especialidad. No tuvieron que esperar mucho. La contrafuerza pronto les presentó un mundo que había llegado a su fin, un paisaje desolado y carente de vida. Así que así es un mundo muerto, murmuró Mika, mientras sus sentidos agudizados asimilaban la escena. Estaba realmente sin vida, sin una sola chispa de vida. Este mundo no murió simplemente, ¿verdad? Preguntó a la contrafuerza. Ya veo, él asintió, comprendiendo. Al igual que las singularidades que enfrentó Chaldea, este mundo también había sido destruido por un ser poderoso, aunque la contrafuerza ya había lidiado con la amenaza antes de la llegada de Mika. Sonrió. Se habían encargado de ello ellos mismos, sin su intervención. Parece que están deseando complacernos. Y cuanto más deseen nuestra cooperación, más podremos exigir. Mientras había estado recopilando información de varios mundos, no había aprendido mucho sobre los misterios de este mundo, su magia más profunda. Si bien Merlin poseía un vasto conocimiento, este se limitaba a lo que le interesaba. Su clarividencia, después de todo, le permitía ver todo lo que sucedía en el presente, lo que le valió el apodo de Voyeur. Solo sabía lo que veía. Y aunque había vivido durante siglos, acumulando vastos conocimientos, todo estaba filtrado por su propia perspectiva única. No se molestaba en aprender sobre cosas que no le interesaban. La hechicería, por ejemplo. El mundo Time Moon alguna vez fue un mundo de dioses, su historia llena de conflictos. Sus tradiciones mágicas eran, sin duda, increíblemente avanzadas. Después de todo, la espada sagrada más famosa del mundo, Excalibur, había sido forjada por hadas, testimonio de su habilidad. Sin embargo, Merlin, indiferente a tales asuntos, sabía poco sobre ellas. Al escuchar la petición de Mika sobre el conocimiento mágico de este mundo, la contrafuerza aceptó de inmediato. Cuanto más deseaba, mayor era su deuda, y más probabilidades tenía de ayudarlos a resolver su propio problema. La Tierra del Acero. Y a Mika no le preocupaba acumular deudas. Pedir prestado del futuro era una estrategia en la que destacaba, gracias a su habilidad para manipular el tiempo. Podía hacer cualquier promesa, aceptar cualquier desafío, sabiendo que su yo futuro, con su poder cada vez mayor, podría con todo. Y si no pudiera, simplemente se volvería más fuerte. Con su capacidad para controlar el tiempo, podía pasar años, incluso décadas, en otro mundo y regresar al momento exacto en que se fue. Podía tomar prestado del futuro sin preocuparse por devolverlo. Por supuesto, si moría, su sucesor heredaría sus deudas. Y si sus habilidades no podían transmitirse, bueno, entonces la deuda simplemente desaparecería. Fue una estrategia un poco ética, pero no tenía muchas opciones. La contrafuerza proporcionó rápidamente la información que solicitó, un vasto tesoro de conocimiento que incluía conceptos desconocidos y enfoques únicos de la magia, un tesoro para Mika. Se lo entregó a Hefesto para que lo estudiara más a fondo y, tras apartar a la contrafuerza, comenzó a negociar un préstamo mayor. En cuanto a por qué lo hizo discretamente, bueno, la solicitud era un poco inusual, y no quería atraer atención no deseada. El mundo Time Moon, con su rica historia y tradiciones mágicas establecidas, habiendo sido alguna vez un mundo de dioses, era un depósito de conocimiento oculto. Y Mika estaba ansioso por explorarlo. Él creía que, además de la raíz misma, ningún otro ser en este mundo poseía una mayor comprensión de la magia que la contrafuerza. Probablemente tenían acceso a todos los secretos mágicos, un conocimiento que era increíblemente valioso e increíblemente barato. Si bien el conocimiento, en manos de quienes sabían usarlo, era una fuente de inmenso poder, también era infinitamente reproducible. Su valor no disminuía al ser compartido. Y para la contrafuerza, que aparentemente lo sabía todo, el conocimiento debía de ser prácticamente inútil. Por lo tanto, esta era la oportunidad perfecta para adquirir una enorme cantidad de información, una base de conocimientos que eclipsaba incluso la de los dioses.
Era una oportunidad de superar años, incluso siglos, de estudio, una oportunidad que rara vez se presentaba en otros mundos. La contrafuerza, carente de deseos o ambiciones humanas, no dudaría en compartir su conocimiento, incluso si fuera increíblemente valioso. Después de todo, ¿qué era el conocimiento comparado con el destino del mundo mismo? Con esto en mente, hizo su oferta. Es verdaderamente audaz, ya ve, Hefesto y Saori lo miraron sorprendidos al escuchar su explicación. Había aprovechado su poder y la desesperación de ellos para aprovechar una oportunidad tan valiosa. El conocimiento era valioso y no lo era. Para quienes carecían del poder para utilizarlo, era mera información. No tenía ningún poder inherente. Sin embargo, podía conducir al poder. Y para los fuertes, el conocimiento era poder, especialmente para los dioses, cuyo poder provenía de su comprensión del mundo, de las leyes y principios que encarnaban. Cada dios era inherentemente sabio. El poder puro por sí solo no bastaba. Y para ellos, adquirir conocimiento era un proceso lento y arduo, que se medía en siglos, incluso milenios. Una oportunidad como esta, acceder a la vasta base de conocimiento de la contrafuerza, era increíblemente rara. Pocos mundos poseían tal entidad. Esto puso de relieve la naturaleza única del mundo de Time Moon, donde los dioses, creados por Gaia, la voluntad de la Tierra, estaban en última instancia subordinados a la contrafuerza. Sin embargo, la contrafuerza, carente de verdadera consciencia, era más un concepto abstracto que un ser individual, y su vasto conocimiento se ocultaba en los misterios más profundos del mundo. Pospondremos nuestros planes, declaró Yahvé con voz firme. La armadura divina puede esperar. Esta oportunidad es demasiado valiosa como para desaprovecharla. El crecimiento de Mika es nuestra máxima prioridad. Hefesto asintió. Estoy de acuerdo. Además, Mika adquirió el conocimiento de la forja de este mundo de la contrafuerza. Me gustaría estudiarlo. El conocimiento que había adquirido era mucho más valioso de lo que ella esperaba. No tengo objeciones, añadió Saori. Yahweh asintió y se volvió hacia Mika. Entonces, comiencen los preparativos. El conocimiento de la contrafuerza, supongo que es bastante amplio. En efecto, respondió Mika con seriedad. Chapter 322. 319. Yahweh Chasm Togodo. El conocimiento es poder. Esta era una verdad entendida por todos aquellos que buscaban fuerza. Desde la contrafuerza Mika recibió el conocimiento acumulado del mundo tipo luna, desde su origen fue como si hubiera experimentado el nacimiento y el crecimiento del mundo a través de sus ojos, presenciando el desarrollo de su historia desde su perspectiva única. Lo compartían todo, sin guardarse nada. Para ellos, el conocimiento era simplemente información, infinitamente reproducible y fácil de compartir. Y como deseaban su cooperación, le ofrecieron libremente todo lo que poseían, tanto lo útil como lo inútil, abrumando su mente con un torrente de información. Cayó en un sueño profundo, con la conciencia a la deriva en un océano de conocimiento, absorbiéndolo y procesándolo lentamente. Fue una tarea monumental. Son más generosos de lo que esperaba, rió Yahweh, observando a Mika dormir plácidamente, con la cabeza apoyada en su regazo. No le preocupaba su seguridad. Creía que esta experiencia sería su mayor adquisición hasta la fecha, además de su capacidad para viajar entre mundos. El conocimiento completo de la contrafuerza, un tesoro que ningún dios podría ignorar. Ni siquiera ella pudo evitar sentir una punzada de envidia. Aunque la contrafuerza podría no valorar este conocimiento para una diosa como ella, habría sido invaluable, no solo para aumentar su poder actual, sino para liberar todo su potencial e iluminar el camino a la divinidad. Incluso podría haber alcanzado su cima. Sin embargo, fue Mika quien recibió este regalo. Pero, en cierto modo, era lo mismo. Después de todo, estaban conectados. Pospondremos el proyecto de la tela divina. Mika necesitará tiempo para recuperarse, para procesar todo ese conocimiento. Nuestros experimentos pueden esperar, dijo, volviéndose hacia Hefesto. Quizás deberías aprovechar este tiempo para estudiar las técnicas de forja que adquirió. Muy bien, Hefesto respondió encogiéndose de hombros, aunque ella estaba ansiosa por empezar. Después de todo, fue la promesa de Yahvé de forjar una armadura divina, junto con los diseños y el conocimiento de otros mundos, lo que la convenció de unirse a su causa. Sin embargo, aún le quedaban por estudiar las técnicas de forja que Mika había adquirido en la contrafuerza.
Y ese conocimiento, una fusión de técnicas de varios panteones, razas de otros mundos e incluso la propia contrafuerza, había demostrado ser mucho más complejo e intrigante de lo que ella había anticipado. Los dioses de este mundo, a diferencia de los de Horario, eran maestros del combate y la guerra. Sus conflictos tenían consecuencias reales. La muerte era una amenaza constante. Y este mundo también se había enfrentado a amenazas externas, invasiones de otras dimensiones que casi habían destruido su civilización. Estas luchas constantes los habían empujado a refinar sus armas y armaduras, sus técnicas de forja eran mucho más avanzadas que las de Horario. Incluso la contrafuerza se había enfrentado a tales amenazas, requiriendo armas poderosas para defenderse. Parece que ustedes dos están ocupados, entonces, iré a explorar, dijo Saori. Saori sabía que Yahvé tenía la intención de quedarse y cuidar de Mika, quien, aún mortal, necesitaba alimento y descanso. Y Hefesto, sin duda, estaría absorto en su investigación. Pero ella estaba ociosa. Y no se conformaba con simplemente esperar. Saori también quería contribuir. Podía cuidar de Mika también. Después de todo, su futuro era prácticamente ilimitado. Estaba destinado a la grandeza. Sin embargo, la posición de Yahvé como su diosa, y su vínculo único, eran irreemplazables. Si tan solo hubiera sido yo quien lo encontrara, pensó Saori, mientras una punzada de anhelo resonaba en su corazón. Entonces explora, dijo Yahvé asintiendo. Saori no podía hacer nada por ayudar en ese momento. ¿Quieres un guía? Dado que la contrafuerza los había devuelto a su mundo original después de la transferencia de conocimiento, claramente sabían que Mika necesitaba tiempo para recuperarse, ella podía convocar a Artoria y Merlin desde la torre del reloj. Después de todo, Saori Kido era una poderosa diosa de otro mundo. Ni siquiera Yahvé, en su nivel actual, estaba seguro de poder derrotarla. Un cierto nivel de respeto era necesario. Un guía y eso sería útil, coincidió Saori. Había invertido mucho en Mika y tenía la intención de apoyarlo. Por lo tanto, forjar relaciones con sus socios en este mundo sería beneficioso. Además, como era una heredera adinerada, al no haber recuperado completamente su forma divina, estaba acostumbrada a tener asistentes. No estaba acostumbrada a estar sola. Los convocaré entonces. Yahvé contactó a Merlin y Artoria a través de su conexión única. Regresaron rápidamente a la mansión Matou, acompañados por Waver y Sakura. Yahvé estaba encantado de volver a verlos, aunque Merlin, Arturia, Waver y Sakura sentían cierta aprensión. Mika, su anfitrión y su persona más cercana, se encontraba indispuesto. Y ahora se enfrentaban a Yahvé, su diosa, y a otras dos diosas de la mitología griega. Fue intimidante, sin embargo, Yahvé, habiendo compartido las experiencias y recuerdos de Gabriel, a pesar de la naturaleza indirecta de esas experiencias, aún reconoció su vínculo con Merlin y los demás. Ella rápidamente se ganó su confianza. Tras presentarlos a todos, les explicó su petición a Merlin y Arturia. Accedieron de inmediato. Con Yahvé, Saori, Hefesto, Alfia, Merlin, Arturia y Sakura residiendo en la mansión Matou, esta se llenó de vida. Sakura, tras regresar de Inglaterra, por fin estaba en casa. Merlin y Arturia, cuando no viajaban con Saori, preferían quedarse en la mansión a su hogar en Inglaterra. Solo Waver, que aún cumplía con sus funciones como profesor en la Torre del Reloj, no podía permanecer en Japón indefinidamente. Sin embargo, a diferencia de su yo futuro, agobiado por el peso de sus responsabilidades, ahora poseía una energía juvenil, pues su falna había eliminado sus problemas de salud anteriores. Ya no parecía estar al borde del colapso en ningún momento. Mientras tanto, Mika, con la mente inundada del conocimiento de la contrafuerza, dormitaba profundamente, absorbiendo y procesando lentamente la enorme cantidad de información. Parte de ella mejoró sus habilidades de inmediato, mientras que otras, que requerían mayor estudio y adaptación, se convirtieron en parte de su creciente cimiento. Después de todo, aún era mortal, aún no un dios. Pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Estaba cerca. Continuó absorbiendo el conocimiento, su mente trabajando incansablemente, hasta que, finalmente, al alcanzar una masa crítica, su conciencia, que había sido abrumada por el gran volumen de información, se reafirmó. Se despertó, no ante un techo desconocido, sino ante el rostro sonriente de Yahvé. Por fin has despertado. A pesar del tono juguetón de fastidio en su voz, solo sentía su amor, su preocupación.
¿Me está dando una almohada para el regazo, ya ves, ama? Preguntó, con la voz aún ronca por el sueño, reconociendo instintivamente la posición familiar, aunque normalmente eran Nairmi y Domedri quienes le proporcionaban ese consuelo. Claro. Me parece recordar que disfrutabas esto, aunque normalmente son Nairmi y Domedri quienes ofrecen esos servicios. ¿No te gusta mi almohada para el regazo? Preguntó con una sonrisa pícara. A pesar de su sonrisa, sintió un escalofrío en la espalda. Me encanta, respondió rápidamente, tanto por miedo como porque era verdad. Bien. Me alegra que lo aprecies. Le dio un suave toque en la mejilla. Como ahora me van a dar una almohada, debo haber dormido un rato, reflexionó. Perdido en ese océano de conocimiento, había perdido la noción del tiempo. Te equivocas. Llevas casi un año dormido. Y no podría haberte abrazado así todo este tiempo, rió entre dientes. Solo presentí tu despertar y quería darte una sorpresa. Es la mejor sorpresa de mi vida, murmuró, cerrando los ojos, saboreando el momento. Si ella había sentido su despertar, significaba que había estado a su lado todo el tiempo, cuidándolo. Era un pensamiento reconfortante. Ya has dormido bastante. Levántate, dijo ella, ampliando su sonrisa, como si estuviera a punto de pellizcarle la oreja. No, quiero quedarme así, para siempre, se dio la vuelta, acurrucándose contra ella, su cuerpo se encogió como el de un niño. Su sonrisa se suavizó mientras lo observaba, su mano, que estaba a punto de pellizcarle la oreja, acariciaba suavemente su cabello. Entonces duerme, hasta que estés listo para despertar. Cuando despertó, la escena era la misma. Miró el rostro sonriente de Yahvé y se incorporó. ¿Ya terminaste de dormir? Bromeó. Un niño, por pequeño que sea, crece. Es hora de que despierte, respondió, levantándose de la cama y estirándose. Ya veo. Entonces dime, ¿cuánto has crecido durante tu sueño? Estoy a punto de descubrirlo. Cerró los ojos, concentrándose en sí mismo, evaluando los cambios provocados por el conocimiento de la contrafuerza. El conocimiento era poder. Y habiendo absorbido tanto, no podía permanecer inmutable. Su cosmo había crecido significativamente. Había alcanzado la cima del octavo sentido. Un paso más, y trascendería sus limitaciones humanas, entrando en el reino de los dioses. El noveno sentido. Había alcanzado la cima del potencial humano en términos de cosmo. Esto es inesperado. Mika se sorprendió. Mientras absorbía el conocimiento de la contrafuerza, de alguna manera había experimentado su existencia, su percepción del mundo, como si hubiera vivido junto a ellos, presenciando la historia del mundo a través de sus ojos. Esta experiencia, este vasto influjo de conocimiento, no solo había mejorado su comprensión del mundo tipo luna, sino que también, inadvertidamente, había profundizado su comprensión de la vida misma, acelerando su viaje hacia el octavo sentido, un estado intrínsecamente vinculado al desarrollo espiritual de uno. Había pasado por alto la necesidad habitual de años, incluso décadas de experiencia, para alcanzar la cima del potencial humano casi instantáneamente. Si no fuera por el inmenso abismo entre el octavo y el noveno sentido, el verdadero reino de los dioses, podría incluso haber alcanzado la cima del noveno sentido. Después de todo, el conocimiento de la contrafuerza era prácticamente infinito. Sin embargo, aunque su cosmo había alcanzado la cima del octavo sentido, era un avance pasivo. Aún no lo dominaba por completo. Pero eso no era un problema. Con la práctica, podría consolidar fácilmente su nuevo poder. Después de todo, ahora tenía como compañeros de entrenamiento a Yahvé, Hefesto y Saori, tres diosas capaces de desplegar todo su poder en este mundo, a diferencia de Horario. Con su ayuda, dominar el octavo sentido sería pan comido. Parece que estaré bastante ocupado, se rió entre dientes. Chapter 323. 320. Mika, The Ultimate Vision. Transcending Mortality. Esta repentina mejora sorprendió incluso a Mika. No había esperado alcanzar la cima del octavo sentido tan rápidamente. Había asumido que le tomaría años de entrenamiento y experiencia en otros mundos, especialmente porque la cima del octavo sentido era el pináculo del potencial humano. Más allá se encontraba el reino de los dioses. El noveno sentido, un estado que anhelaba alcanzar. Sin embargo, sabía que no podía apresurarse. Tenía que ir paso a paso. No había previsto este salto repentino, esta bendición inesperada que lo había llevado hasta el límite del dominio divino.
Pero ese umbral final, la barrera entre la humanidad y la divinidad, permaneció esquiva. Era, después de todo, un abismo que no se podía cruzar fácilmente. Si bien pudo rozar brevemente ese reino al desatar todo su poder, no pudo entrar en él por completo. La ascensión de un santo requería una verdadera experiencia de vida o muerte, una prueba de fuego que lo empujaba más allá de sus límites. Y Mika, gracias a su habilidad para viajar entre mundos, aún no se había enfrentado a una situación así, ni la buscaría. Contaba con otros métodos menos peligrosos para mejorar. Sin embargo, no abandonaría el sistema de poder de Saint Seiya. Su enfoque en el combate era simplemente demasiado potente, incomparable con la mayoría de los demás sistemas. Ya tenía un plan para alcanzar el noveno sentido. Primero, convertirse en un dios. Luego, con su recién descubierta perspectiva divina, comprender la verdadera naturaleza del noveno sentido. Era un enfoque único, solo posible para un viajero entre mundos como él. Trascender las limitaciones humanas y alcanzar la verdadera divinidad. Era una hazaña que alguna vez se consideró imposible, pero él ya había dado el primer paso. Yahvé había creado los nuevos estilos de aliento, el camino hacia la divinidad, otorgándole el potencial de convertirse en un dios. Y sus viajes por diversos mundos le habían revelado innumerables métodos, cada uno de los cuales ampliaba su comprensión, refinaba sus habilidades y ampliaba sus posibilidades. Su futuro, antes incierto, era ahora un camino de potencial infinito, y su destino brillaba cada vez con más fuerza. Tras consolidar su comprensión de Cosmo, su atención se centró ahora en sus otros dos sistemas de poder. Fauna y magia. Habían permanecido prácticamente inalterados. Él seguía siendo mortal, incapaz de aprovechar al máximo su potencial. Necesitaba aplicar ese conocimiento, traducir la teoría a la práctica. Sin embargo, aunque sus habilidades físicas no habían cambiado, su comprensión de la magia se había profundizado significativamente, quizás incluso más que la de su Cosmo. Después de todo, el crecimiento de su Cosmo había sido un proceso pasivo, influenciado por la perspectiva de la contrafuerza durante la transferencia de conocimiento. La magia, por otro lado, era el arte de manipular el conocimiento, una habilidad mejorada directamente por las enseñanzas de la contrafuerza. La estructura de Ravensfell ahora parece tan simple. Conceptos que antes parecían tan complejos, tan esotéricos, que requerían incontables horas de estudio para siquiera comenzar a comprenderlos, ahora son clarísimos. Este es el poder del conocimiento. Recordó los desafíos que había enfrentado al estudiar el ritual, los obstáculos que ahora parecían triviales. Aunque no había asimilado del todo el conocimiento de la contrafuerza, quizás ni siquiera un tercio, ahora sentía una claridad de comprensión, una inspiración casi divina. No se sorprendió. Aunque al principio me impactó su repentina revelación, tras reflexionar, entendí que tenía sentido. Después de todo, este conocimiento de la contrafuerza y la tercera magia, el toque celestial, ya formaba parte de los misterios de este mundo. Comenzó a modificar el ritual, adaptándolo a sus propias circunstancias únicas, ya no restringido por las limitaciones de las almas humanas en el mundo tipo luna. Lo hizo universal, luego lo personalizó, incorporando su propia comprensión y experiencias únicas, transformándolo en algo completamente nuevo. Podía sentirlo, en lo profundo de su alma. Un cambio, una transformación, a medida que su alma y su cuerpo se acercaban, se fusionaban, se convertían en uno. Su propio plan de vida estaba cambiando. Se había topado con diversas formas de humanidad durante sus viajes. En horario, las más comunes eran frágiles, débiles, carentes de potencial. Sin embargo, quienes vivían en el mundo de Hunter x Hunter, mediante entrenamiento, podían alcanzar una fuerza sobrehumana. Quienes vivían en el mundo de Time Moon podían usar magia. Y los humanos del mundo de Saint Seiya poseían Cosmo, una chispa del universo en su interior. Incluso los de One Piece podrían llegar a ser gigantes. Cada mundo, cada universo, tenía su propia expresión de humanidad. Incluso aquellos que parecían similares, como los humanos de horario y el mundo de los cazadores de demonios, aún poseían sutiles diferencias. Y Mika ahora estaba absorbiendo estas diferencias, estos rasgos únicos, refinando su propia esencia, su propio ser. Si bien la expansión estelar le permitió adaptarse a los sistemas de poder de otros mundos, esos cambios fueron solo superficiales, añadidos a sus habilidades existentes. No habían alterado su naturaleza fundamental.
Pero ahora estaba cambiando, integrando las fortalezas de innumerables especies en su propio ser, no solo los humanos, sino también los semihumanos y elfos de Horario, los demonios del mundo Demon Slayer, las bestias mágicas y las hormigas quimera de Unter X Unter, los verdaderos ancestros y especies fantasmales del universo Time Moon, las bestias peligrosas de Akame ga Kill. Las diversas razas de One Piece, los ángeles, demonios y dragones de High School DxD, e incluso los dioses de Saint Seiya. Se estaba convirtiendo en una fusión de innumerables formas de vida, sus fuerzas se combinaban dentro de él, sus genes y linajes aparentemente incompatibles se fusionaban perfectamente bajo la influencia de su alma en evolución, creando algo más grande que la suma de sus partes. Su cuerpo y su alma, ahora uno, se habían convertido en un recipiente perfecto, un ser verdaderamente extraordinario, su potencial tan vasto que incluso los dioses lo envidiarían. Se había convertido en la forma de vida definitiva. Y su viaje, su evolución, continuaría. Mika nunca había sido un verdadero genio. Su crecimiento había sido impulsado por su capacidad de viajar entre mundos, la guía de Yahweh y el flujo acelerado del tiempo dentro de esos mundos. Esto le había permitido alcanzar hazañas con las que otros solo podían soñar, lo que le valió el título de genio en cada mundo que visitó. Sin embargo, no había cambiado su naturaleza fundamental. Hasta ahora. Se había convertido en un genio, un prodigio más allá de toda comprensión. ¿Qué está pasando?, murmuró Yahvé, observando la transformación que se estaba produciendo en su interior. Si bien ella había anticipado un crecimiento significativo después de que él recibiera el conocimiento de la contrafuerza, se suponía que eso ocurriría después de que alcanzara la divinidad. Como mortal, no debería haber podido utilizar ese conocimiento con tanta eficacia. Pero lo que estaba presenciando ahora superó incluso sus expectativas. Era una transformación comparable a la ascensión a la divinidad, quizás incluso mayor, aunque la naturaleza de sus cambios era diferente. ¿Es esto el toque celestial? No, el ritual original no lo logró. Esto es, el toque celestial de Mika. ¡Qué intrigante! Sonrió, con creciente entusiasmo. El crecimiento de Mika era su crecimiento. Después de todo, sus destinos estaban entrelazados. Y aún no ha terminado, observó cómo se producía otro cambio en él. ¿Es Falna? Ya había completado las modificaciones del sistema Falna, entregándole a Mika el diseño actualizado. Sin embargo, aún no había implementado los cambios, a la espera de que completara su ritual toque celestial. Y ahora, con su versión única del ritual finalizada, comenzó la transformación de Falna. La Falna de Horario se basaba en la escritura divina, un idioma que Mika había dominado bajo la tutela de Yahvé. Sin embargo, su versión modificada incorporaba elementos de otros sistemas de poder, una fusión de conocimiento mágico de varios mundos. Aunque antes a Mika le parecía perfecto, su conocimiento ampliado ahora revelaba áreas de mejora. Al enfocar su mente, el diseño cambió, adaptándose a sus circunstancias particulares. La transformación fue rápida. Su Falna comenzó a cambiar, tanto interna como externamente. Ya no requería sangre divina. Ahora estaba vinculado a su toque celestial, alimentado por el poder mágico infinito que ahora poseía. Su cuerpo comenzó a transformarse de nuevo. Si bien su transformación anterior había sido una fusión de diferentes formas de vida, esta fue una verdadera evolución. Falna, en esencia, era un catalizador para liberar el potencial de cada uno. El límite de nivel 1 representaba la cima del potencial humano. Si bien este límite variaba, la mayoría de la gente común, tras alcanzar cierto nivel de fuerza, generalmente rango D o C, no podía mejorar más. Aquellos con un talento excepcional podían alcanzar el rango B o A. Solo los verdaderos prodigios podrían alcanzar el rango S. Y aquellos que estaban por encima del rango S. Bueno, en esencia eran códigos de trampa andantes. Bell Cranel, por ejemplo, y Mika, Melee y Airmid, gracias a sus habilidades de otros mundos, eran excepciones. Las estadísticas de un aventurero de nivel 1 reflejaban su potencial inherente. Y subir de nivel significaba romper esos límites, ampliar las posibilidades. Mika, a través de sus viajes, había llevado a Falna a numerosos mundos. Recordaba con claridad cómo aquellos en el mundo de Unter X Unter, como Gon y Killua, poseían estadísticas que superaban con creces el límite de rango S de 999. Sus cuerpos, su propia fuerza vital, tenían un potencial mayor que los de Horario.
Y ahora, tras integrar las fortalezas de innumerables formas de vida, ¿cuál era su verdadero potencial? No lo sabía. Pero su falna estaba a punto de mostrárselo. Impulsado por su poder mágico infinito, ya no dependiendo de fuentes externas sino recurriendo a su propio poder interno, sus estadísticas base comenzaron a aumentar, superando el límite de 999 y continuaron subiendo hasta llegar a 9999. Luego vino una nueva evolución. Subir de nivel otorga un aumento porcentual fijo en las estadísticas. Sin embargo, un aumento porcentual aplicado a una base de 999 fue significativamente diferente de uno aplicado a 9999. Después de la evolución, sus estadísticas base de nivel 2 también alcanzaron 9999, luego el nivel 3, el nivel 4, hasta que finalmente, en el nivel 7, sus estadísticas base alcanzaron su nuevo límite de 9999. Luego vino otra transformación. Sus habilidades y magia. Las habilidades eran las manifestaciones del potencial de uno. La magia era la esencia del ser de uno. Y el potencial de Mika ahora era ilimitado. Innumerables habilidades aparecieron dentro de su falna, llenando el espacio disponible, línea tras línea, demasiadas para contar. Él pasó junto a ellos, concentrándose en su magia. Ahora tenía 3 ranuras mágicas, en lugar de una. Además de su fuego celestial existente, aniquilación de calamidades, habían surgido 2 nuevas magias. Resplandor divino y muerte tierra. Estos fueron el resultado de integrar el poder de la luz y su energía demoníaca, respectivamente. Si bien antes solo habían sido aspectos de su poder, ahora habían evolucionado y se habían convertido en habilidades distintas e increíblemente potentes. Chapter 324. 321. Undeadfold Power Up, Limitless Possibilities para Yell World Tour. Mika abrió lentamente los ojos, saliendo de su trance meditativo. Apretó los puños, sintiendo los cambios en su interior. Esto es un aumento de más de 100 veces. Estaba asombrado por la magnitud de su transformación. Su viaje al mundo Time Moon había tenido un único propósito. Adquirir un sol para su tela divina, un proyecto para refinar y mejorar sus habilidades y conocimientos de fija. Sin embargo, gracias a un encuentro inesperado con la contrafuerza, había obtenido algo mucho más valioso. Su conocimiento acumulado, una bendición que había aumentado su poder 100 veces, no solo su fuerza actual, sino también su potencial. Ahora poseía posibilidades ilimitadas. Era un prodigio, un genio en todos los aspectos de su ser. Esta transformación lo llenó de asombro. Mika, despierta. La voz de Yahvé interrumpió su ensoñación. Mika levantó la vista y la vio, junto con varias otras personas, de pie a su alrededor, sus rostros apenas ocultando su diversión. Se dio cuenta de que había estado murmurando para sí mismo, absorto en sus pensamientos, una vergonzosa muestra de egocentrismo. Si bien sus declaraciones anteriores habían sido sinceras, expresarlas en voz alta le pareció infantil. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Mika, intentando recuperar la compostura, mientras un ligero rubor le subía por el cuello. Oímos que te estabas despertando, así que vinimos a verte. Llevas un buen rato dormido, respondió Yahvé con una sonrisa. Los demás asintieron. Es muy considerado de parte de todos ustedes, dijo Mika con voz rígida. De no ser por su vergüenza anterior, su preocupación podría haberle conmovido. Pero ahora, solo quería que se fueran. Entonces, este es el resultado. Más tarde, en la sala de estar de la mansión Matou, Yahvé, Saori, Hefesto, Artoria, Merlin y Sakura se sentaron en círculo, escuchando la explicación de Mika. Sus rostros eran una mezcla de asombro y curiosidad. Su transformación fue verdaderamente extraordinaria. Si bien el ritual original de Avensfell podía crear un cuerpo perfecto a partir de un alma, no podía compararse con lo que Mika había logrado. Su versión, tanto en concepto como en ejecución, era mucho más avanzada, capaz de crear una forma física en constante evolución y perfeccionamiento, gracias a su profundo conocimiento de la esencia de la vida misma. Sus viajes a través de varios mundos, donde fue testigo de innumerables formas de vida, si bien estaban destinados a ayudarlo a lograr el octavo sentido, también le habían proporcionado una gran cantidad de conocimiento, ahora perfectamente integrado en su ritual de Avensfell. Esto ya no se puede llamar toque celestial, ¿verdad?, rió Yahvé. Ni siquiera materialización del alma logra capturar su verdadera naturaleza. Llamémoslo sensación celestial.
Al fin y al cabo, el nombre en sí es solo un sustituto de la tercera magia, respondió Mika, sin preocuparse demasiado por la terminología. No tiene un significado inherente. Usarlo para referirme a mi nueva magia no supone ningún problema. Como desees, Yahvé se encogió de hombros. Mika entonces se volvió hacia Hefesto. Lo siento, Hefesto, pero el proyecto de la tela divina tendrá que posponerse. Aún no he asimilado del todo el conocimiento de la contrafuerza. Tomará tiempo. No podemos empezar a forjar hasta que esté listo. Se sintió sinceramente arrepentido. Ella había estado esperando pacientemente, y ahora tenía que esperar aún más. Si bien el proyecto no requería su participación directa, él quería participar, eso significaba que los demás debían esperarlo. Está bien. Puedo esperar. Hefesto respondió con un suspiro, aunque ella estaba ansiosa por empezar. Conocía su función. Era herrera. Sus habilidades no eran esenciales. Mika, con su poder actual, podría encontrar fácilmente a otro dios de la forja en otro mundo. La habían elegido simplemente por su relación existente, su historia compartida. Además, todavía tenía que estudiar las técnicas de forja que Mika había adquirido de la contrafuerza, un tesoro de conocimiento que la mantenía ocupada. Entonces está decidido, dijo Mika con una sonrisa, complacido con su comprensión. Sin embargo, ya que están todos aquí, no hay necesidad de apresurarse. Disfrutemos un rato. Exploremos juntos. Sugirió Saori con entusiasmo. Suena como un plan. Y así, se embarcaron en un viaje. Mika, un viajero experimentado en el mundo Time Moon, cambió su destino a mitad de viaje y decidió visitar otros mundos paralelos. El mundo Time Moon, con sus infinitas posibilidades, ofrecía una oportunidad única para la exploración. Visitaron innumerables líneas de tiempo. La Quinta Guerra del Santo Grial, una Guerra del Santo Grial en América, la Guerra del Santo Grial de Moncella, incluso Caldea. Se lo pasaron genial, participando en batallas, manipulando eventos e incluso aventurándose en singularidades y los belts, salvando mundos en el camino. Estas aventuras le dieron a Yahvé, Hefesto y Saori una apreciación más profunda de la naturaleza única del universo Time Moon. Después de sus extensos viajes, regresaron a su línea de tiempo original y visitaron la torre del reloj para ver cómo estaba Waver. Mika estaba satisfecho con su progreso. Como era de esperar de un mago de renombre, la capacidad de Waver para enseñar era excepcional, potenciada por su falna, que aparentemente había amplificado su talento. Quizás sea el resultado de la evolución de su falna, reflexionó Mika. Después de su gira por el mundo Time Moon, regresaron a horario. Fue la elección lógica. Mika necesitaba un entorno estable para procesar el vasto conocimiento que había adquirido, y su cosmo, que se había sentido algo inestable después de su ascensión pasiva, se había solidificado durante su entrenamiento con Yahvé, Hefesto y Saori. Parece que acabamos de dejar horario, comentó Mika mientras regresaban a su hogar familiar. Es solo tu percepción. Pasamos mucho tiempo en el mundo Time Moon. Incluso en este mundo, han pasado varios meses. Tu sentido del tiempo está cambiando, Mika. Los inmortales perciben el tiempo de forma diferente a los mortales, explicó Yahvé. Ella estaba contenta con este cambio. Era una señal de su continuo crecimiento, no solo en poder, sino también en su perspectiva, su mentalidad cambiando hacia la de un dios. Como la efímera, ajena al cambio de luna, o la cigarra, ignorante del paso de las estaciones, murmuró Mika, recordando un pasaje de un poema que había leído una vez. Cada ser experimentaba el mundo de manera diferente. Y él fue evolucionando, trascendiendo sus limitaciones humanas, aunque todavía no había alcanzado la verdadera divinidad, sus otras habilidades ya habían entrado en el reino divino. Se sumergió en el estudio, integrando el conocimiento de la contrafuerza, transformándolo en su propia comprensión, fortaleciendo su base. Y una vez completado este proceso, comenzaría la siguiente etapa de su viaje, su impulso final hacia la divinidad. Su nivel de falna todavía era 7. Sin embargo, gracias a las modificaciones de Yahvé, ahora podría llevarlo hasta el nivel 10, el reino de los dioses. El pico del potencial humano dentro del sistema falna era el nivel 9. Y ahora, Mika ya no necesitaba acumular experiencia para aumentar sus estadísticas base. Con su falna modificada vinculada a su poder mágico infinito, sus estadísticas alcanzarían automáticamente su máximo potencial en cada nivel tras su ascensión.
Por lo tanto, una vez que terminara de procesar el conocimiento de la contrafuerza, su siguiente paso sería subir 3 niveles consecutivos, culminando en su ascenso a la divinidad. Y el material necesario para ese avance final ya había sido elegido. Un dios. Sí, para ascender más allá del nivel 9, un aventurero de nivel 9 tendría que derrotar y absorber a un dios, utilizando su esencia divina como catalizador para su propia transformación. Esta era la solución de Yahvé, un método que había ideado tras mucha reflexión. Después de todo, a diferencia de los humanos, los dioses eran la encarnación de las leyes del mundo, y la forma más rápida de convertirse en un dios era y consumir uno. Sin embargo, considerando tus estadísticas base mejoradas, Mika, y el hecho de que eres el primero en usar el sistema Falna modificado, creo que es necesario un enfoque más conservador. Para tus próximas 3 subidas de nivel, elige oponentes con fuerza de nivel Dios. Esto facilitará tu ascenso final, aconsejó Yahweh. Entiendo. Encontrar oponentes de nivel Dios no sería difícil. Derrotarlos tampoco sería un problema. Con su cosmo en la cima del octavo sentido, podía derrotar fácilmente a la mayoría de los dioses de otros mundos, excepto a los dioses más poderosos y aquellos de universos como Saint Seiya, donde incluso los dioses más débiles eran increíblemente fuertes. Afortunadamente, había visitado numerosos mundos y tenía una amplia selección de objetivos potenciales. No olvides que las grandes hazañas requeridas para subir de nivel también aumentan en dificultad, le recordó Yahweh, viéndolo sumido en sus pensamientos. Elige a tus oponentes con cuidado. No hagas que el primero sea demasiado fuerte, o te enfrentarás a un dios increíblemente poderoso en tu ascensión final. Y para esa batalla final, elige a alguien directo. ¿Sencillo?, preguntó Mika, desconcertado. Tu cosmo, combinado con tus otras habilidades, te hace increíblemente poderoso, pero tu fuerza reside en tu abrumador poder de ataque y velocidad. Si bien has aprendido algunas técnicas únicas de los Santos Dorados, estas son principalmente efectivas contra otros usuarios de cosmo. Contra un dios de otro mundo, seguirás dependiendo de la fuerza bruta, y un dios astuto, incluso uno ligeramente más débil que tú, con sus milenios de experiencia y poderes únicos, podría encontrar la manera de derrotarte. Sin embargo, contra un oponente más directo, incluso uno ligeramente más fuerte, tendrás más posibilidades. Mika entendió. Si bien sus habilidades de combate eran inmensas, aún tenía debilidades. Sin su armadura divina, su cuerpo físico, a pesar de sus mejoras, aún era vulnerable. Un oponente astuto podría aprovechar esto, potencialmente asegurándole un golpe fatal. Sin embargo, contra un dios directo, que probablemente lo enfrentaría directamente, una batalla de poder puro, sus posibilidades de victoria eran mucho mayores. Se trataba de aprovechar sus fortalezas. Claro que esto solo era preocupante contra dioses más fuertes. Los dioses más débiles ni siquiera podrían reaccionar a su velocidad y poder. Tuvo que elegir cuidadosamente a sus próximos 3 oponentes. Permaneció en horario, concentrándose en su investigación y ocasionalmente entrenando a los miembros más nuevos de su familia. Con Mika ya no participando activamente en las expediciones, y con Airmid y Meiji ocupadas con su propio entrenamiento, la ventaja de la alianza familia Yahweh sobre la familia Loki estaba disminuyendo. Después de todo, incluso con Alice, Gojo 1 y Ryu ahora en el nivel 6, su fuerza combinada no podía igualar la experiencia y los números de la familia Loki. Justo entonces llegó Hefesto, interrumpiendo su tranquila contemplación. Y ella no estaba sola. Con ella estaba otra diosa. Hestia. Chapter 325. 322. Hestia y Bedkran el Searlia rival expanding ranks. ¿Y quién es esta?, preguntó Mika, fingiendo ignorancia mientras miraba a la pequeña diosa que acompañaba a Hefesto. Esta es mi amiga, Hestia. Ha estado viviendo en el cielo y aún no ha descendido al inframundo, explicó Hefesto. Sin embargo, durante nuestros preparativos para la armadura divina, me preocupaban las posibles complicaciones, así que la contacté para pedirle que me entregara algunas de mis herramientas divinas del cielo. Desde entonces, se ha quedado con mi familia. Ya veo, Mika asintió, comprendiendo finalmente por qué Hestia había aparecido tan temprano. En la historia original, había llegado a horario solo unos meses antes que Bell. Ahora, se había adelantado casi un año. Fue Hefesto quien la trajo aquí. ¿Y entonces?,
Preguntó Mika, aunque sospechaba que conocía el motivo por el que había traído a Estia. Me gustaría que ella se uniera a nosotros, dijo Hefesto con seriedad. Como era de esperar, Mika no se oponía a la idea. De hecho, le intrigaba bastante. Sentía predilección por Estia, la futura diosa de Belcranel. Sin embargo, Mika no aceptaría sin negociar. ¿Y tu razón? Preguntó, con una sutil sonrisa en sus labios. La alianza de la familia Yahweh podría usar otro dios para expandir nuestras filas, respondió Hefesto. Mika entendió al instante. La alianza familia Yahweh, actualmente compuesta por las familias Yahweh, Astraea y Epaestus, tenía una capacidad limitada para reclutar nuevos miembros. La familia Yahweh rara vez aceptaba nuevos miembros, dejando el reclutamiento a las familias Astraea y Epaestus. Sin embargo, ambas tenían sus limitaciones. La familia Astraea estaba compuesta exclusivamente por mujeres, mientras que la familia Hefesto se centraba principalmente en herreros. Sus miembros, orientados al combate, eran en su mayoría reclutas que Mika había traído de otros mundos. Por lo tanto, para expandir aún más su influencia, necesitaban otra familia, una sin tales restricciones, centrada en la exploración de mazmorras. En principio lo apruebo. Sin embargo, este es un asunto que ustedes, los dioses, deben discutir entre ustedes, dijo Mika, cediendo sutilmente a la autoridad de Yahvé. Después de todo, tanto Estia como Hefesto eran ahora nominalmente sus subordinados. Si estás de acuerdo, entonces Yahvé no se opondrá. Gracias, Mika, dijo Hefesto con una sonrisa, luego guió a la aún confundida Estia hacia la ubicación de Yahvé. Parece que todavía está en la oscuridad, qué entretenido. La idea de que Estia se uniera a su alianza lo divertía, no porque albergara algún interés romántico en la diosa, sino por las implicaciones para el protagonista de la historia original. Con Estia aquí, la llegada de Bell debe ser inminente. Le tenía mucho cariño a Belcranel, un joven que soñaba con convertirse en un héroe y poseía las cualidades necesarias. También era, en cierto modo, un hijo de las familias Zeus y Hera. Si no hubieran sido derrotados, él y Bell incluso podrían haberse convertido en camaradas. Qué extraño giro del destino, de repente Mika pensó en Alfia. Durante su reciente aumento de poder, el de ella también había aumentado significativamente. En una ocasión, había considerado a Bell sin talento, una opinión compartida por Zeus y Hera. Por lo tanto, no se molestó en ser su mentora, dejándolo al cuidado de la familia Zeus, con la esperanza de que viviera en paz como una persona común. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Bell llegaría a horario, se convertiría en un aventurero y, gracias a su falna, despertaría a Ligaris Freese, una habilidad extraordinaria que lo convertiría en una leyenda. Alfia sin duda se sorprendería. Mika estaba deseando ver su reacción. Ven, Belcranel. Mi historia de héroes necesita un protagonista como tú, murmuró Mika, mirando al cielo lejano. Entonces, Mika ya aceptó, no me negaré, por supuesto, dijo Yahweh con una sonrisa, dejando su taza de té mientras miraba a Hefesto y Estia. Si bien no estaba particularmente preocupada por las razones que Epaestus había dado, después de todo, ya tenía a las familias Astraea y Epaestus bajo su control, ambas llenas de aventureros prometedores, no iría en contra de los deseos de Mika. Además, había estado esperando la oportunidad adecuada para ampliar su alianza. Hefesto, sintiendo esto, había hablado con Mika antes de acercarse a ella. ¿Nos conocemos, verdad, Estia? Preguntó Yahvé con una sonrisa. Habiendo pasado la mayor parte de su tiempo en el cielo luchando contra otros dioses, no tenía muchos amigos. Solo aquellos contra quienes había luchado y a quienes respetaba, como Astraea y Hefesto, eran considerados sus iguales, sus compañeros. Y como Estia y Hefesto eran viejos amigos, Yahvé, por extensión, conocía a Estia. Por supuesto, respondió Estia rápidamente. Hefesto le había advertido que se portara bien. Estaba cansada de la falta de ambición de Estia y había decidido que era hora de fundar su propia familia y de asumir la responsabilidad de su vida. Y la familia Yahweh, un poder en ascenso en horario, ofrecía la oportunidad perfecta. Con su apoyo, ni siquiera Estia podría fallar. Mientras ella pusiera un poco de esfuerzo, su futuro estaría asegurado. Ella le había advertido a Estia que si no podía convencer a Yahweh, dormiría en las calles. Supongo que aún desconoces la verdadera naturaleza de la alianza de la familia Yahweh, dijo Yahweh, sin que su sonrisa llegara a sus ojos.
¿Estás segura de que quieres unirte a nosotros? Una vez que te lo explique, no habrá vuelta atrás. Quería ver la reacción de Hestia. Los ojos de Hestia se abrieron ligeramente y miró nerviosa a Hefesto, quien permaneció impasible, sin ofrecerle ningún apoyo. Se volvió hacia Yahvé, percibiendo un cambio repentino en la atmósfera, un sutil peligro. Presentía que aceptar esto cambiaría drásticamente su vida. Hestia no estaba segura de si era para bien o para mal, pero confiaba en Hefesto. Al fin y al cabo, su amistad se remontaba a milenios. Bienvenida a la alianza de la familia Yahweh, Hestia, dijo Yahweh con una sonrisa. Te lo explicaré todo en breve. Hestia salió a trompicones del estudio de Yahweh, con la mente aturdida. De no ser por la guía de Hefesto, se habría estrellado contra una pared. Hefesto, ¿es cierto? ¿De verdad podemos viajar a otros mundos? Preguntó, una vez de vuelta en la casa de la familia Hefesto. Por supuesto que es verdad. Yo también he estado en otro mundo, respondió Hefesto con naturalidad. ¿Lo tienes? ¿Cuándo puedo ir? Tendrás que esperar. Este es un momento crucial. Nuestra prioridad es la ascensión de Mika a la divinidad. Su éxito determinará nuestro futuro. Ascenso a la divinidad. Hestia recordó las palabras anteriores de Yahvé y Hefesto y asintió lentamente. Hestia no era tonta. De hecho, era bastante inteligente, aunque rara vez se aplicaba. Su existencia milenaria había apagado su ambición, convirtiéndose su vida en un ciclo monótono de, bueno, no mucho. Se había cansado de planear y crear estrategias. Pero ahora su mente estaba despertando y su impulso estaba regresando. Parece que mi primera tarea es administrar adecuadamente mi familia, reflexionó Hestia. El tiempo pasó rápido, y mientras Mika dormía, Horario continuó cambiando. Tras la fundación de su familia por Hestia, los aventureros que Mika había traído de otros mundos, previamente afiliados a la familia Hefesto, se transfirieron a su familia, junto con algunos otros inspirados por sus historias. A Hefesto no le importó. El vínculo entre sus familias era mucho más profundo de lo que la mayoría creía. Si no fuera por la necesidad de guardar las apariencias, no existirían las familias Astraea, Epaestus y Hestia por separado, solo la familia Yahweh, que lo abarca todo. Esta estrecha relación facilitaba la transferencia entre sus filas, aunque generalmente se realizaba entre las familias de exploración y creación. Al fin y al cabo, los aventureros solían cansarse de sus caminos elegidos y buscaban nuevas experiencias. Sin embargo, las transferencias entre familias centradas en la exploración todavía eran raras. Gracias a estas nuevas incorporaciones, la reputación de la familia Hestia creció. Tanjiro, Inosuke y Zenitsu no eran aventureros promedio. Eran héroes de otro mundo, sus habilidades rápidamente les valieron reconocimiento, y Tanjiro incluso había sido designado como capitán de la familia. Sin embargo, además de estas adiciones de otro mundo y las transferencias de la familia Hefesto, Hestia no había reclutado ningún miembro nuevo. Había estado ocupada estudiando las técnicas de gestión y el conocimiento de otros mundos que Yahvé le había compartido. También esperaba la sensación adecuada. Hestia creía que su primer miembro, reclutado personalmente, tenía que ser especial, alguien con quien conectara. Ni Mika ni Yahvé la presionaron. Él esperaba la llegada de alguien, mientras que a ella simplemente le daba igual. Y así esperaron. Hasta un encuentro fatídico. Belly Cranel, un chico normal de un pueblo rural, criado con cuentos de héroes y sus aventuras en las mazmorras, siempre había soñado con convertirse en un aventurero. Un día, después de la repentina muerte de su abuelo, viajó a Horario para cumplir su sueño, después de haber entrenado durante años, perfeccionando su cuerpo y entrenando los estilos de respiración y las técnicas de mejora que Mika había presentado al mundo a través del gremio. Sin embargo, parecía carecer de verdadero talento. A pesar de años de práctica, su progreso había sido mínimo, aunque todavía suficiente para superar al promedio de los adultos en términos de fuerza, incluso a su corta edad de 14 años. Lleno de esperanza y anticipación, llegó a Horario. Belly quedó cautivado por el bullicio de la ciudad, con vistas y sonidos que superaban con creces todo lo que había experimentado. Y así, distraído, chocó con alguien en una esquina. Uf. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Preguntó, disculpándose rápidamente. Hestia, que había estado leyendo mientras caminaba, estaba a punto de regañarlo, pero al ver su sincera disculpa y su rostro joven e inocente, se ablandó.
Justo cuando estaba a punto de decirle que estaba bien, sintió una chispa, una conexión. Ella decidió inmediatamente. Él sería su primer miembro de la familia. Chapter 326. 323. Mika, The Commander God's Love God Show. Alfia, gritó Mika. ¿Qué pasa? Preguntó ella, materializándose a su lado. Hay un joven en la familia Estia que me interesa mucho. Me gustaría que lo entrenaras. ¿Qué te parece? Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Mika siempre estaba ansioso por un buen espectáculo. ¿Qué? Alfia miró a Mika, fingiendo confusión. Debo estar oyendo cosas. ¿Podrías repetirlo? Dije que hay un joven de la familia Estia que me interesa mucho. Me gustaría que lo entrenaras. Mika repitió su petición con una sonrisa juguetona. Interrogación de cierre. Alfia, a pesar de sus sentidos mejorados, deseó no haberlo hecho. La petición de Mika fue desconcertante. ¿Ella? ¿Entrenar a una novata? Alfia nunca había hecho algo así, ni siquiera durante su tiempo en la familia Era, y mucho menos ahora, con su poder superando por mucho lo que había sido. ¿Te sientes bien, Mika? Entrenar a una novata no es precisamente difícil, ¿verdad? Para ella, entrenar a una nueva recluta no tenía nada de especial. Fue un proceso sencillo. La familia Yahweh había establecido un régimen de entrenamiento estandarizado. No requirió la participación directa de sus miembros más fuertes. Estas tareas generalmente eran realizadas por Alice, Ryu o Gojo I. Además, ya había fallecido oficialmente. ¿Por qué le asignarían semejante tarea? Mika, al ver su confusión, rió entre dientes. Sé que te preguntas por qué lo digo, pero tengo mis razones. Tengo grandes esperanzas en este joven y quiero que reciba la mejor formación posible. Y, en mi opinión, eres la candidata más adecuada. Te diré algo. Le he pedido que te espere en la puerta principal. Ve a verlo. Si no te convence, buscaré a otro. Muy bien. Habiendo estado al lado de Mika desde su muerte, Alfia estaba familiarizada con sus métodos poco convencionales. Aunque sus decisiones a menudo parecían desconcertantes al principio, siempre había un significado más profundo. Una estrategia a largo plazo en juego. Confiaba en su juicio. Si él decía que había una razón, pues la había. Iría a ver qué hacía a este joven tan especial, tan digno de su atención personal. Entonces te lo dejo a ti, dijo Mika, ampliando su sonrisa. Vamos. No lo hagas esperar. Puede esperar. Y con eso, desapareció. En cuanto se fue, Mika sonrió y también desapareció. Después de todo, ¿cómo podía perderse un encuentro tan interesante? La siguió discretamente. Mientras tanto, dentro de la oficina de Yahvé, en lo alto de la mansión de la familia, varias otras presencias también desaparecieron. Después de todo, los dioses de horario eran maestros del entretenimiento. ¿Por qué no ha llegado todavía? Belcranel paseaba ansioso dentro de las puertas de la familia Yahweh, con la mirada fija en la calle. La mayoría de los aventureros que pasaban eran de alto nivel, y aunque técnicamente eran sus camaradas, todavía era un novato y no estaba familiarizado con ellos. A Bell le preocupaba enfadar accidentalmente a alguien desconocido. Además, debería haber estado en la familia Estia, recibiendo consejos de sus superiores y conociendo a sus compañeros antes de aventurarse en la mazmorra. Sin embargo, la invocación de Mika había trastocado sus planes. Mika, el comandante, uno de los más fuertes de horario, el líder de la alianza de las 4 familias, dado que cada familia Astraea, Hefesto y Estia tenía sus propios capitanes, a Mika, quien lideraba sus fuerzas combinadas, a menudo se le llamaba el comandante, había reconocido el potencial de Bell y le había prometido encontrarle un mentor adecuado. Si bien esto era emocionante, también era increíblemente estresante. Me pregunto qué clase de persona eligió el comandante Mika para mí. ¿Serán estrictos? ¿Y él también estará allí? Bell estaba perdido en sus pensamientos, ajeno a las miradas curiosas de los aventureros que pasaban. Así que este es él, parece común y corriente, murmuró Alfia, observando a Bell desde la distancia. Su impresión inicial no fue muy favorable. No tenía intención de llegar tarde, pero se olvidó de preguntarle a Mika el nombre del niño. Y cuando regresó a preguntar, él ya no estaba. Por lo tanto, había llegado más tarde de lo previsto. Su reticencia a entrenar a un novicio la retrasó aún más. Sin embargo, ya había aceptado la tarea.
Suspiró, se bajó la capucha y se acercó al chico. Lo había identificado fácilmente. Después de todo, no había otros jóvenes esperando nerviosos cerca de la entrada de la familia Yahweh. Su comportamiento ansioso y su inquietud confirmaron sus sospechas. ¿Eres el novato que mencionó el comandante?, preguntó ella, sobresaltándolo con su voz. Ese sí, balbuceó, con la voz ligeramente temblorosa. No la había sentido acercarse. Los labios de Alfia se curvaron en una sonrisa sutil. Los años que pasó con Mika y Yahweh la habían influenciado. Estaba desarrollando un sentido de la travesura. La reacción de sorpresa del chico la divirtió, aliviando su anterior tristeza. Sin embargo, al darse la vuelta, con el rostro pálido por una mezcla de miedo y asombro, su sonrisa se desvaneció. Ella reconoció esa cara. Alfia no era hija única. Tenía una hermana gemela. Sin embargo, a diferencia de Alfia, su hermana había sido común y corriente, carente de talento especial. Alfia siempre creyó que, de alguna manera, había absorbido el potencial de su hermana, razón por la cual su propio talento era tan extraordinario, tan único. Era el potencial combinado de dos almas. Quizás por culpa, o quizás por amor, había adorado a su hermana. Sin embargo, su hermana se había enamorado de un miembro de bajo rango de la familia Zeus, se casó con él y formó una familia. Ambos estaban muertos ahora. Pero su hijo había vivido. Campana Cranel. Él era su hijo. Alfia debería haber sido quien lo criara, pero se estaba muriendo, consumida por la enfermedad. Y el niño, al igual que sus padres, parecía carecer de algún talento especial. Por lo tanto, no se lo llevó, dejándolo al cuidado de la familia Zeus, con la esperanza de que viviera una vida tranquila y normal. Ni siquiera lo conoció, solo lo observó desde la distancia, grabando su rostro en su memoria. Y ahora, años después, al ver ese rostro familiar, lo reconoció instantáneamente. Bell Cranel, el hijo de su hermana. Así que por eso insistió en que tenía que ser yo, sus ojos se llenaron de lágrimas, su estoicismo habitual flaqueó cuando las emociones que había reprimido durante mucho tiempo surgieron. «¿Te llamas Bell Cranel, verdad?», preguntó con voz temblorosa mientras luchaba por mantener la compostura. «Sí. Soy Bell Cranel», respondió nervioso. Se sentía intimidado por el poderoso aventurero enviado por el comandante. «Seré estricta contigo». Se dio la vuelta y se alejó, necesitando un momento para recomponerse, para ocultar las lágrimas que amenazaban con derramarse. Apartó la mirada de él y caminó hacia la ciudad con paso rápido. «Sígueme». «Sí». Siguió rápidamente, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y emoción. Mientras caminaban, las emociones de Alfia se fueron calmando gradualmente y las calles familiares de Horario se convirtieron en una presencia tranquilizadora. «Pensar que Alfia está llorando, nunca lo hubiera imaginado», murmuró Mika, observándolos desde un arbusto cercano, con una sonrisa en los labios. «En efecto. Es una rareza, una pieza de colección», rió Yahweh, uniéndose a él. No estaba sola. Astraea y Estia también estaban allí. Además de Hefesto, quien estaba ocupado estudiando las técnicas de forja que Mika había adquirido, todo el liderazgo de la familia Yahweh estaba presente. Al fin y al cabo, eran dioses, y a los dioses les encantaba el buen espectáculo. Incluso Astraea, por lo general tan serena, no pudo evitar sonreír, asomándose entre los arbustos. «Es posible que nunca volvamos a ver una exhibición así. No te preocupes, he capturado el momento». Mika sacó una fotografía en blanco y, al canalizar su poder mágico, apareció en ella la imagen de Alfia, con lágrimas corriendo por su rostro. «Perfecto», exclamó Astraea. «¿Puedo tomar uno?» «Claro. Aquí tienen una para cada uno». Se había anticipado a su petición y había preparado varias copias para repartirlas. Salieron de entre los arbustos y regresaron a la mansión. «No me di cuenta de que Belle tenía un pariente tan poderoso», murmuró Estia, todavía un poco desconcertada. Al recibir la llamada de Mika, se preocupó por la seguridad de Belle, sin entender por qué lo había elegido. Fue a preguntar, y él le explicó la conexión de Belle con Alfia y su propio plan. Estia aceptó de inmediato. Después de todo, Alfia no solo era la tía de Belle, sino también una ex aventurera de primer nivel, considerada una de las más talentosas en la historia de Horario. Y ahora ella era socia de Mika. Confiarle el entrenamiento de Belle era la opción más segura. Además, bajo su guía, podría incluso alcanzar un futuro más prometedor.
¿Quién lo hubiera pensado? Murmuró Astraea, aún procesando la información. Después de todo, comparado con Alfia, Bell parecía completamente normal. El hecho de que fueran parientes era sorprendente. Mika sonrió. ¿Normal? Simplemente su talento aún no ha despertado. Una vez que su Liaris Fresh se active, todos verán cómo luce su verdadero potencial. No puedo esperar. Esa noche, Alfia, tras regresar de su encuentro con Bella, le dio las gracias a Mika. Al reconocer a Bella, comprendió sus intenciones. Todo había sido una reunión cuidadosamente orquestada. Desde ese día, Alfia se dedicó al entrenamiento de Bella. Sin embargo, al ver su lento progreso, cambió su enfoque y desarrolló sus otras habilidades, llevándolo al límite. Él sufrió, pero también se fortaleció, y su progreso superó con creces el de la historia original, antes de que su habilidad despertara. Aún así, Alfia todavía consideraba que su crecimiento era lento. Con cualquier otra persona, probablemente se habría dado por vencida, pero con Bella, fue paciente e incluso disfrutó el proceso. Ella regresaba cada noche, con el rostro iluminado por una suave sonrisa, como si recuperara el tiempo perdido. Parece que Alfia está satisfecha, reflexionó Mika mientras los observaba. Pero no lo soy. A este paso, no despertará su verdadero potencial. Tendré que intervenir. Miró por la ventana hacia el cielo nocturno, mientras un plan se formaba en su mente. Chapter 327. 324. Bell's Relentless Training Mika's Revelation. Una noche, después de que Alfia regresara del entrenamiento de Bella, Mika abandonó silenciosamente la mansión de la familia Yahweh, dirigiéndose hacia la casa de la familia Estia, ubicada cerca. Si bien muchos miembros de las familias aliadas vivían dentro de la mansión Yahweh, también mantenían sus propias residencias separadas. Y Estia, siendo una diosa recién descendida, recibió de Yahweh su hogar. Mika recorrió rápidamente las calles oscuras y llegó al hogar de la familia Estia. Aunque era su primera visita, era un lugar familiar, el futuro hogar de Bell Cranel, un lugar que conocía bien por la historia de Ganmachi. Entró al edificio sin ser detectado y encontró a Bell practicando su esgrima en el patio de abajo. Aunque Alfia estaba contenta con el progreso de Bell, nunca lo demostró. Sus métodos de entrenamiento eran increíblemente exigentes. Por lo tanto, Bell, esforzándose constantemente por cumplir con sus expectativas, se sentía inadecuado y su lento progreso era una fuente constante de frustración. Recordó sus luchas con los estilos de respiración y las técnicas de mejora corporal que Mika había introducido, su incapacidad para dominarlos rápidamente. Quería ganarse el elogio de su mentor. Él quería ser un héroe. Y un verdadero héroe no debería tener problemas con los ejercicios básicos de entrenamiento. Por lo tanto, continuó esforzándose, incluso después de regresar a la casa de la familia Estia, su deseo de convertirse en un héroe impulsaba cada uno de sus movimientos, hasta que, finalmente, exhausto, se desplomó contra una pared, tomando un largo trago de su botella de agua. Desearía poder mejorar más rápido, suspiró Bell. Aplausos, aplausos, aplausos. Un sonido repentino lo sobresaltó. Pensando que era uno de sus superiores, se levantó rápidamente, solo para ver un rostro desconocido. No era nadie de la familia Estia. Estaba seguro. Había estado en horario durante más de 2 semanas y estaba familiarizado con todos los miembros de su familia. Sin embargo, aunque no reconoció al recién llegado, no dio la alarma. Después de todo, la familia Estia era parte de una alianza, esencialmente una rama de la familia Yahweh. No era inusual encontrarse con miembros de otras familias, especialmente aquellos de la familia Hephaestus. Antes de que Estia estableciera su propia familia, todos sus miembros pertenecían a la familia Hefesto. Y Estia y Hefesto eran amigos cercanos. Por lo tanto, las interacciones entre sus familias eran frecuentes. Impresionante dedicación. Parece que no me equivoqué, dijo el recién llegado con una sonrisa. Bell, al oír sus palabras, se quedó perplejo. Sin embargo, se mantuvo respetuoso. ¿Y tú eres y? Como nuevo recluta, siempre era amable con sus superiores, ansioso por aprender y ganarse su aprobación. Sumado a su carácter amigable, se había convertido rápidamente en la mascota de la familia. Yo. Soy Mika. Probablemente hayas oído hablar de mí. Comandante Mika. Bella abrió mucho los ojos y alzó ligeramente la voz mientras su cuerpo se tensaba.
Mika, después de todo, era una leyenda, uno de los más fuertes de Horario. SHH. Baja la voz. No quiero llamar la atención. ¿Por qué no? Susurró Bella, bajando la voz a pesar de su curiosidad. Tengo algo que discutir contigo. Mika le dio una palmadita de Bella en el hombro y se sentó a su lado, acariciando el lugar donde Bella había estado descansando antes. Bella se sentó, su corazón latía nerviosamente. Bella, te conozco desde hace bastante tiempo. De hecho, incluso si no hubieras conocido a Estia, te habría guiado a la alianza de la familia Yahweh, a la familia Estia, dijo Mika, mirando la expresión ansiosa del chico. De las familias dentro de la alianza, además de la propia familia Yahweh, solo la familia Estia era adecuada para Bell. La familia Astrea era exclusivamente femenina, y la familia Hefesto se centraba en la artesanía. Había accedido a la petición de Hefesto de incorporar a Estia a su alianza precisamente para este momento, con la llegada de Bell. No permitiría que esta protagonista, esta heroína predestinada, se uniera a ninguna otra familia. En circunstancias normales, si Bell no se hubiera unido a Estia, probablemente habría terminado en la familia Freya, un resultado que ni Mika ni Alfia habrían tolerado, habría llevado a un baño de sangre. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Bella, atónito. Bella, hace años, las familias más poderosas de Horario no eran Yahweh, Freya ni Loki, sino dos poderes aún mayores. Las familias Zeus y Hera. Gobernaron Horario durante siglos, con una fuerza que superaba con creces cualquier cosa que veamos hoy. ¿Más fuerte que ahora? ¿Y entonces qué pasó con ellos? Bella, cautivado por su historia, ansiaba saber más. Eran increíblemente poderosos. Tenían un aventurero de nivel 9 y otro de nivel 8, y docenas de ellos de nivel 7. Compárense con Horario ahora, con solo 2 de nivel 7. Otar y yo. La diferencia es significativa. En cuanto a lo que les sucedió, y todos murieron durante una expedición para derrotar al dragón negro. El dragón negro. Una de las 3 grandes misiones, la única que queda. Los otros 2, el Leviatán y el Behemoth, habían sido asesinados por las familias Hera y Zeus años atrás, logrando victorias legendarias. Sin embargo, contra el dragón negro, habían fracasado por completo. Y fue durante esa expedición que los padres de Mika perecieron. Él había jurado matar a la bestia él mismo, una hazaña que ahora podía lograr fácilmente. Pero dudó. Simplemente borrarlo no parecía correcto. El dragón negro, el monstruo que había destruido por sí solo a la familia más fuerte de Horario, era una figura legendaria. Y con las otras 2 grandes misiones ya completadas, matar al dragón negro sería un evento aún más trascendental, una historia heroica grabada en la historia de Horario. Mika quería hacer esa historia aún más épica. No quería simplemente matar al dragón, haciendo que pareciera que la generación actual había superado sin esfuerzo a los héroes del pasado, incluidos sus propios padres. Quería honrar su legado, demostrar que ellos también habían sido héroes. Por lo tanto, la derrota del dragón negro tuvo que ser un gran esfuerzo colaborativo. ¿Decías que somos parientes? Preguntó Bella, sacando a Mika de sus pensamientos. La historia lo había cautivado y casi había olvidado su conversación anterior. En efecto. Nuestra conexión está relacionada con esas 2 familias. Ambos somos descendientes de la familia Hera. Descendientes de la familia Hera. Somos... Bell se levantó bruscamente, aturdido. Bell sabía poco de sus padres. Había sido criado por su abuelo. Esta repentina revelación, esta conexión con su pasado, lo abrumó. Tranquilízate. La suave voz de Mika y una palmadita en el hombro lo tranquilizaron. Mencionaste que fuiste criado por tu abuelo, ¿no? Sí. Pero ya no está. Por eso vine a Horario. Ja. Se rió Mika. Bella, ese viejo te engañó. Tu abuelo era el mismísimo Zeus. No está muerto. ¿No está muerto? Pero, dijiste que somos descendientes de la familia Hera. ¿Y él era, Zeus? La mente de Bella daba vueltas, intentando conciliar estas declaraciones contradictorias. Es lo mismo. Las familias Zeus y Hera eran increíblemente cercanas. He oído rumores de que sus respectivos dioses tienen una relación bastante singular. La diferencia es que mis padres eran miembros de la familia Hera, mientras que tu padre era de la familia Zeus y tu madre de la familia Hera. Por lo tanto, mientras que yo soy descendiente de la familia Hera, tú lo eres de ambas. Así que, técnicamente, ambos somos descendientes de la familia Hera.
Espera, déjame procesar esto. Belle levantó la mano, necesitando un momento para asimilar la información. Mika sonrió y guardó silencio, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. Después de todo, pensar, analizar y planificar eran habilidades esenciales para un aventurero. El verdadero dominio del poder requería más que solo fuerza bruta. Entonces, ¿mis padres también murieron durante esa expedición para derrotar al dragón negro? Preguntó Belle finalmente. No estoy seguro de tu padre, pero tu madre murió de una enfermedad. Era frágil desde su nacimiento, un miembro querido de la familia era. También oí que fue inesperado que se casara con tu padre. Él no era un combatiente, solo un partidario, conocido por su velocidad. Ya veo, una sonrisa melancólica se dibujó en los labios de Belle al escuchar la historia de Mika sobre sus padres. Si bien no lo habían criado, no era porque no quisieran. Se los habían arrebatado, sus vidas se habían truncado. Comandante Mika, ¿podría contarme más sobre ellos? No seas tan formal. Llámame Mika, dijo, dándole una palmada en el hombro. Tenían prácticamente la misma edad. El trato informal le pareció más natural. Belle dudó y luego dijo en voz baja. Mika, le preocupaba ser irrespetuoso. Después de todo, Mika era una leyenda, un héroe poderoso. Pero su cálida sonrisa lo tranquilizó. Mejor así, dijo Mika con una sonrisa, dándole una palmadita en la espalda. Sin embargo, no sé mucho de tus padres. Mika realmente no lo hizo. Alfia siempre había sido increíblemente reservada con respecto a su pasado. Sin embargo, él confiaba en que ella acabaría por abrirse a él. Hoy Belle estaba un poco decepcionado, aunque no sorprendido. Según los registros del gremio, Mika era solo unos años mayor que él. No sabía mucho sobre las familias Zeus y Hera. Al ver su expresión abatida, Mika sonrió. Sin embargo, tienes una fuente de información sobre tus padres. ¿En serio? ¿Quién? Los ojos de Belle se iluminaron de esperanza. Tu mentor, por supuesto. ¿Te refieres a Ilafia? La Fia era el alias que Alfia había elegido para sí misma en horario. Su verdadero nombre era demasiado conocido. En cuanto a por qué había elegido la Fia específicamente, fue por su investigación en los otros mundos. En el mundo de los ángeles, el dios abrahámico Yahvé tenía poderosos arcángeles a su servicio. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y como su familia ya tenía un Mika, Michael, y un Gabriel, ella había elegido el nombre La Fia, Rafael, para ella. Sí, la Fia. ¿Sabes por qué la elegí como tu mentora? ¿Por qué? Belle tenía curiosidad. Porque era increíblemente cercana a tu madre. Ella y tu tía, Alfia, eran conocidas como las estrellas gemelas de la familia Hera. Estaban entre las aventureras más fuertes de horario, dijo Mika, inventando una historia. ¿La Fia era tan fuerte? Espera, dijo Belle, recordando de repente las palabras de Mika. ¿Dijiste mi tía? Sí, tienes una tía, una guerrera tan poderosa que incluso los dioses la admiraban. Alfia, el silencio. Chapter 328. 325. The Next Generation of Heroes Focus and Drive. La personificación del talento, Alfia, y Belle murmuró, el nombre resonando en su mente. Sus ojos se abrieron de par en par con una renovada emoción. Nunca imaginó que una leyenda estaría emparentada con él. Mika, ¿sabes algo más sobre mi tía? Preguntó Belle, ansioso por saber más. Alfia y... Sé algunas cosas, respondió Mika con una sutil sonrisa en los labios. Bajo el manto de la noche, compartió la historia de Alfia con Belle. Su extraordinario talento, su trágica enfermedad, su decisión de convertirse en un trampolín para la próxima generación de héroes, sacrificándose por un futuro mejor. Entonces, eso fue lo que pasó. Los ojos de Belle se llenaron de lágrimas mientras escuchaba. Para un héroe de su calibre, morir como enemigo de horario era un cruel giro del destino, especialmente porque ella era su tía, su única familia restante. ¿Por qué, Mika? ¿Por qué tuvo que terminar así? Preguntó Belle, con la voz llena de confusión y dolor. Mika no había ocultado su papel en la muerte de Alfia. Sin embargo, Belle no lo culpó. Sabía que Mika se había visto obligado a actuar. Pero no podía entender por qué Alfia había elegido ese camino. La expresión de Mika se tornó seria. Belle, hay muchos tipos de héroes. Algunos deciden convertirse en pilares para otros, peldaños para el ascenso de la siguiente generación. Alfia y Zal fueron héroes así.
Recordó sus batallas contra ellos, con la voz suavizada. Ambos morían, Bell. Zal fue envenenado, y la enfermedad de Alfia la consumía. Podrían haber vivido el resto de sus días en paz, recordando sus nombres como héroes de una era pasada. Pero no lo hicieron. No les importaba la fama ni la gloria. Eligieron desafiar a Horario, sabiendo que probablemente morirían, convirtiéndose en combustible para la siguiente generación de héroes, allanando el camino hacia un futuro mejor. Horario hoy debe mucho a su sacrificio. Y fue en esa batalla que alcancé el nivel 6. Hizo una pausa, dándole tiempo a Bell para procesar sus palabras. Entonces, hay héroes así y Alfia y Zal, cuyas hazañas anteriores habían sido la encarnación misma del ideal heroico de Bell, se habían convertido, en su acto final, en algo aún más grande, algo más allá de su comprensión. Pero seguían siendo héroes. De eso estaba seguro. Bell, ambos somos descendientes de héroes. Y también somos sus herederos, continuó Mika. ¿Herederos? Bell estaba desconcertado. Bell entendía ser descendiente, pero ¿qué tenía que ver con él heredar su legado? Seguramente, eso solo aplicaba a Mika. Sí, herederos. El legado de un héroe no se trata solo de su linaje, sino de su espíritu, su voluntad. Heredé la voluntad de Alfia. Y cuando creé los estilos de respiración y los compartí con el mundo, eso también fue una forma de herencia. ¿Aprendiste esas técnicas, Bell? Eres mi heredero. Y ahora, te has unido a mi familia. ¿No es eso, herencia? El corazón de Bell se llenó de una nueva determinación. Mika sonrió y le dio una palmadita en el hombro. Por eso, Bell, creo que tú también puedes convertirte en un gran héroe. Un héroe, como tú. Por supuesto. Mika señaló hacia el cielo. Mira, Bell. Somos una familia de dioses, bajo su protección. Al morir, nuestras almas no reencarnan, sino que regresan al cielo. Tus padres, junto con los miembros de las familias Zeus y Hera, te cuidan. Llevamos sus esperanzas y sueños. Mis padres, ¿me están vigilando? Bell miró al cielo con lágrimas en los ojos. Sí. Así que conviértete en un héroe, Bell. Igual que ellos, como los héroes de las familias Zeus y Hera. Y quizás incluso puedas superar a tu tía Alfia, cuyo talento era admirado incluso por los dioses. Con su linaje compartido, no es imposible. Superar a la tía Alfia. Lo entiendo. La expresión de Bell se tornó seria. Me esforzaré por alcanzar su nivel. Quiero ser una heroína como ella. Fuiste tú, ¿verdad, Mika? La voz de Alfia resonó en su mente la noche siguiente mientras meditaba. Antes de que él pudiera responder, ella continuó, con una mezcla de diversión en su voz. Nadie más sabría esos detalles, y mucho menos compartirlos con Bell. Y todas esas historias, te las inventaste casi todas, ¿verdad? Las estrellas gemelas de la familia Hera, fue tan vergonzoso. ¿En qué estabas pensando? ¿Has terminado? Preguntó Mika con calma, después de su arrebato. Sí. Entonces te lo explicaré, dijo Mika. Le conté esas historias para inspirarlo. A diferencia de ti, creo que Bell tiene un potencial inmenso. Solo le falta la concentración, el impulso para liberarlo. Por eso, compartí la historia de Alfia, con algunos detalles, para fortalecer su determinación y darle un objetivo, con la esperanza de despertar su poder oculto. Alfia, sin embargo, se mostró escéptica. ¿De verdad funcionará? ¿Por qué no? Rió Mika. Sabía, por la historia original, que Liaris Freese, interpretada por Bell, había despertado tras ser rescatado por Ice. Sin embargo, no creía que hubiera sido el amor romántico lo que lo desencadenó, sino más bien la admiración, un profundo anhelo de volverse como ella, tal como lo sugería la descripción de su habilidad. Era parecido a la adoración de un fan por su ídolo. Bell, quien siempre había soñado con ser un héroe y había sido rescatado por uno en su momento de mayor necesidad, experimentó una poderosa oleada emocional, una fusión de fantasía y realidad. Y eso era lo que Mika había intentado replicar. Parece que mi plan funcionó. Sonrió, mirando por la ventana mientras Estia corría hacia la mansión. Jadeo y la respiración de Estia se entrecortaba mientras corría. Tras perder sus poderes divinos, sus habilidades físicas eran ahora las de una humana común y corriente. Estaba agotada, pero no bajó el ritmo. Ella estaba demasiado emocionada. El despertar de Bell había sido un milagro. Como su primer miembro de la familia reclutado personalmente, ella se preocupaba profundamente por él.
Había estado tan preocupada por su seguridad después de que Mika le asignara un mentor especial que inmediatamente fue a la mansión de la familia Yahweh para exigir una explicación. Mika reveló entonces la conexión de Belle con Alfia, explicando sus intenciones, lo que le valió la aprobación de Estia. Después de todo, Alfia no solo era la tía de Belle, sino también una aventurera legendaria, considerada una de las más talentosas de Horario. Y ahora ella era socia de Mika. Confiarle el entrenamiento de Belle había sido la opción más segura. Es más, incluso podría alcanzar un futuro más brillante bajo su guía. Y antes de irse, Mika había hecho una extraña petición: informarle inmediatamente si Belle despertaba alguna habilidad. Esto la dejó desconcertada. Si bien era comprensible que se interesara por Belle, debido a su conexión con la familia Era, solicitar que se le notificara sobre el despertar de cualquier habilidad parecía excesivo. Después de todo, las habilidades no eran tan escasas. La mayoría de los aventureros de nivel superior a 2 los poseían. Las habilidades, después de todo, representaban el potencial de un aventurero. Y el potencial era impredecible. Muchas habilidades no tenían nada que ver con el combate y sus efectos variaban enormemente. Por lo tanto, aunque la mayoría de los aventureros de nivel 2 y superior poseían habilidades, aquellos con habilidades raras y poderosas eran verdaderamente excepcionales, incluso más raras que la magia. Sin embargo, Mika no había especificado habilidades raras. Quería saber sobre cualquier habilidad. Ahora ella entendió. Belle había despertado 2 habilidades. Y eran increíblemente raros, prácticamente inauditos. Todo iba según el plan de Mika. Esa constatación solo aumentó su confusión. ¿Cómo lo había sabido? Llena de preguntas y emoción por las nuevas habilidades de Belle, corrió hacia la habitación de Mika. 2 habilidades raras. Tanto Mika como Alfia exclamaron al oír la noticia de Estia. Esto no había sido parte de su plan. Alfia no creía que la historia de Mika fuera a funcionar. Y Mika no había previsto resultados tan excepcionales. 2 habilidades raras a la vez. Estia, al ver la expresión de asombro de Mika, se quedó perpleja. ¿No se suponía que esto era parte de tu plan? ¿Por qué estás tan sorprendida? Me equivoqué. Mika recuperó rápidamente la compostura, adoptando una expresión de diversión cómplice. 2 habilidades raras, ¿dices? Estia, ¿trajiste una copia de su hoja de estado? Sí. Estia, sorprendida por su repentino cambio de actitud, le entregó el papel. Y allí lo vieron. Ligaris Freese precoz. Los efectos están vinculados a sentimientos de anhelo o aspiración. Cuanto más fuerte sea el anhelo, mayor será el efecto. El legado del héroe, herencia de habilidades. Puede heredar una sola habilidad o magia de alguien que las reconozca. Chapter 329. 326. Yahweh Familias Backing Knowledge Absorbed. Después de despertar esas 2 habilidades raras, la carrera de aventurero de Belle despegó. Estia, al regresar a su familia, le entregó el grimorio que Mika le había proporcionado. Con él, Belle despertó su magia. Firebolt, el mismo hechizo de lanzamiento instantáneo que en la historia original. Armado con sus nuevas habilidades y magia, se aventuró en la mazmorra, y sus estadísticas base aumentaron rápidamente. En 2 semanas, todas sus habilidades alcanzaron el rango S. Sin embargo, esta vez, en lugar de subir de nivel inmediatamente, continuó entrenando bajo la guía de Alfia, perfeccionando su perspicacia en combate, sus instintos y su experiencia. Habilidades que no se podían cuantificar en una hoja de estado. También continuó su entrenamiento en artes marciales. Tenía mucho que aprender. Por lo tanto, a diferencia de la historia original, donde había alcanzado el nivel 2 en un mes, esta vez le tomó 2 meses. Como resultado, antes de subir de nivel, todas sus estadísticas habían superado el límite del rango S, alcanzando el reino del rango SS. Aún así, su rápido progreso sorprendió a Horario. Los dioses estaban asombrados y los aventureros mostraban escépticos. Aunque no lo cuestionaron abiertamente, debido a la reputación de la familia Yahweh, comenzaron a extenderse rumores de engaño. Por lo tanto, Estia reveló las habilidades de Belle, haciéndoles saber a todos que poseía una habilidad que aceleraba su crecimiento. Esta revelación solo aumentó su asombro. Tal habilidad era inaudita. No esperaba que lo resolvieras así.
En la sala de reuniones de la familia Yahweh, Mika, junto con varios dioses y miembros clave de la familia, discutían la situación de Bell. HMPH. ¿Y qué si lo saben? Somos parte de la familia Yahweh. ¿Creen que pueden desafiarnos? Estia declaró, con las manos en las caderas y una sonrisa satisfecha en su rostro. A diferencia de la historia original, la familia Estia ahora contaba con el respaldo de la familia Yahweh. Su perspectiva y su confianza habían cambiado drásticamente. En la historia original, Estia, una diosa recién descendida con un solo miembro de la familia y recursos limitados, había sido increíblemente vulnerable. Habían vivido en el sótano de una iglesia en ruinas. Revelar la habilidad única de Bell lo habría convertido en un objetivo. Otros dioses sin duda habrían intentado robarlo, al igual que la familia Apolo, aunque sus motivaciones eran diferentes. Habían querido a Bell para él solo, lo que llevó al juego de guerra entre sus familias. Si no fuera por los amigos de Bell y Estia, que abandonaron sus propias familias para unirse a ellos, y la intervención de Julian, Bell habría sido secuestrado. Y además de los dioses, también estaban los propios aventureros, algunos de los cuales, impulsados por los celos o el deseo de demostrar su valía, podrían intentar eliminar un talento en ascenso, aunque no se atreverían a apuntar a un miembro de una familia más grande. Eran maliciosos, no suicidas. Y luego estaban aquellos a quienes simplemente les disgustaba el rápido progreso de Bella, creyendo que era un engaño, queriendo exponerlo o castigarlo, como el grupo que había secuestrado a Estia. Sin embargo, con el respaldo de la familia Yahweh, esas amenazas fueron insignificantes. Como una de las familias más fuertes de Horario, una potencia en ascenso a punto de superar incluso a las familias Loki y Freya, no era alguien con quien se pudiera jugar. Y aquellos que se dejan llevar por los celos, no se atreverían a actuar. La familia Loki, con Ice Wallenstein y Lefilla Viridis, rara vez se enfrentaba a desafíos. ¿Por qué? Por su reputación. Por lo tanto, revelar las habilidades de Bell no solo era seguro sino también beneficioso, ya que le hacía ganar respeto y silenciar los rumores de engaño. Excelente. Yahweh asintió, complacido con la decisión de Estia. Ese es el espíritu. Somos la familia Yahweh. No hay que temer repercusiones. Mientras no estemos equivocados, podemos afrontar cualquier desafío. Protegeremos a los nuestros. La familia Yahweh no temía a nadie. Incluso podrían desafiar a la familia Freya sin dudarlo. Si no fuera por su plan de ocultar la verdadera fuerza de Mika, Airmid y Mellie, ya habrían confrontado a Freya, reclamando su lugar en la cima de la Torre Babel, un privilegio reservado para el líder de la familia más fuerte de Horario. Incluso Yahweh codiciaba esa posición, aunque ella se la guardó para sí. Al fin y al cabo, si expresaba su deseo, Mika sin duda intentaría cumplirlo, desbaratando sus planes. Sin embargo, no había abandonado la idea por completo. Simplemente pretendía lograrla por otros medios. Entrenando héroes lo suficientemente fuertes para superar a la familia Freya sin depender de Mika, Airmid o Mellie, y ese objetivo estaba a su alcance. Después de todo, la alianza de la familia Yahweh ahora estaba llena de individuos talentosos. Solo necesitaban tiempo para crecer. Y el tiempo, para un dios, era un recurso abundante. Después de su rápido ascenso a la fama, Bell recibió todo el apoyo de la familia. Armas y armaduras de primer nivel, todas fabricadas por los maestros herreros de la familia Hephaestus y proporcionadas de forma gratuita. Sin embargo, esto también resultó en una deuda en rápido crecimiento. Si bien todos eran parte de la alianza familia Yahweh y recibían descuentos, el costo de los materiales seguía siendo significativo. Y para Bell, un aventurero de bajo nivel, la cantidad era abrumadora. El peso de esta deuda, esta carga financiera aparentemente insuperable, lo angustiaba. Idiota. ¿Dejar que una pequeña deuda afecte tu entrenamiento? Estás priorizando las cosas equivocadas, lo regañó Alfia. Pero es mucho dinero, protestó Bell. La larga serie de ceros lo mareaba. Como estrella en ascenso en Horario, tras alcanzar el nivel 2, sus ingresos en la mazmorra se habían multiplicado por varias. Sin embargo, aún así, no podía imaginarse pagar jamás una deuda tan grande. Este sombrío panorama financiero lo agobiaba, afectando incluso su sueño. Eres tan ingenuo. Alfia, al ver lo fácil que era desanimarse, consideró buscarle un compañero práctico, alguien que administrara sus finanzas y le ofreciera consejos estratégicos. Después de todo, ella no estaría aquí para siempre.
Actualmente podía concentrarse en su entrenamiento porque Mika estaba ocupado integrando el conocimiento de Counter 15. Sin embargo, una vez que terminara, ella se uniría a él en sus viajes a otros mundos. Mika era su amo después de todo. Aunque Mika se había ofrecido a liberarla, ella se había negado. Valoraba su vínculo con él. Su muerte a manos suyas había sido una liberación, un final apropiado. No se arrepentía. Después de todo, no tenía familia ni camaradas. Su único pariente restante, Bella, ahora estaba a salvo y bien cuidado. Y en cuanto al dragón negro, se había convertido en un trampolín para la siguiente generación. Tenía fe en su capacidad para derrotarlo. Su sacrificio había, de alguna manera, vengado a sus compañeros caídos. Por lo tanto, no se arrepentía, solo sentía una sensación de paz. La enfermedad que la había aquejado desde su nacimiento finalmente había desaparecido. Pero Mika la había rescatado, salvando su alma. Y desde ese momento, ella le había dedicado su vida, convirtiéndose en su arma, su protectora. Era su forma de corresponder a su bondad. Por lo tanto, ella rechazó su oferta de libertad y decidió permanecer a su lado. Bella, esa deuda no es una carga, sino una inversión para tu futuro. Con tu habilidad única, estás destinado a la grandeza. Te convertirás en un poderoso aventurero, un líder dentro de la familia. Aunque ahora parezca mucho dinero, una vez que superes incluso a Otar, será insignificante. Para entonces, no importará si la pagas o no. Tu valor será mucho mayor de lo que el dinero puede medir. Por lo tanto, la familia no espera que la pagues. Es simplemente motivación. Bella, escuchando su explicación, asintió pensativamente. Al ver que entendía, Alfia se relajó un poco. Quizás debería enviarlo a una escuela en otro mundo. Podría mejorar su inteligencia. Consideraba que su limitada educación era consecuencia de su crianza rural. Podría dejar que se concentrara en entrenar y subir de nivel durante los próximos 2 años, mientras aprendía conocimientos académicos básicos de otro mundo. Luego, cuando fuera mayor, podría enviarlo a una escuela secundaria en otro mundo, quizás incluso enseñándole algunas de sus habilidades y técnicas únicas. Alfia sabía que Falna por sí sola no bastaba para alcanzar la divinidad. Su verdadero poder residía en su sinergia con otros sistemas. Por lo tanto, Bell y los demás miembros de la familia Yahweh tendrían que viajar a otros mundos y aprender nuevas habilidades al alcanzar el nivel 6. Ya veo, los ojos de Bell se iluminaron y su anterior desánimo se desvaneció. No tener que pagar la deuda fue un gran alivio. Alfia, al ver su renovado entusiasmo, sonrió y reanudó su entrenamiento. Cuando terminaron, Bell dijo de repente: La FIA, todavía quiero pagar la deuda. De lo contrario, no me parecería bien. Pero llevará tiempo. Mis ingresos siguen siendo ilimitados. Haz lo que quieras. Es tu deuda, respondió Alfia, dándose la vuelta. Ya no parecía agobiado por ella. Y eso era suficiente. Entonces, para pagarlo rápidamente, tendré que trabajar aún más duro. Declaró, con la voz llena de renovada determinación. Esa noche, tarde, Mika yacía en la cama, aparentemente dormido, sumido en sus pensamientos. De repente, sus ojos se abrieron de golpe, su intensidad atravesando la oscuridad. Se incorporó y miró por la ventana, con una sonrisa dibujada en sus labios al sentir el aire fresco de la noche en la piel. Por fin está hecho, he absorbido todo ese conocimiento. Chapter 330. 327. Invincible Physique Vacuum Sanctuary. Después de años de viajar por otros mundos y años de estudio silencioso en horario, Mika finalmente absorbió el vasto conocimiento que le otorgó la contrafuerza. Se despertó en la oscuridad, sus ojos brillaban débilmente. Si bien esta afluencia de conocimiento no había aumentado significativamente su poder actual, había allanado su camino hacia adelante, aclarando sus objetivos y ampliando sus posibilidades. Es una sensación liberadora, murmuró Mika, con una sonrisa dibujada en sus labios mientras miraba al cielo con la mirada perdida. He estado inactivo demasiado tiempo. Es hora de extender mis alas y explorar nuevos horizontes. Aunque siempre planificaba cuidadosamente, evitando riesgos innecesarios, prosperaba en situaciones desafiantes y su espíritu aventurero lo atraía al peligro. Si bien disfrutaba de la investigación, la emoción de crear artefactos mágicos y forjar armas poderosas, prefería la emoción visceral de la batalla.
su anterior enfoque en el entrenamiento de Gon y Killua, sus batallas contra las hormigas quimera, habían sido impulsadas por esta misma necesidad, un deseo de probar sus límites, de encontrar un oponente digno. Incluso sin su cosmo, su magia o sus otras habilidades, su físico mejorado por Falna por sí solo lo hacía prácticamente invencible en la mayoría de los mundos. Por lo tanto, encontrarse con las hormigas quimera, con su inmenso potencial, había sido un desafío bienvenido. Había fomentado deliberadamente su crecimiento, con la esperanza de crear un oponente verdaderamente formidable, una prueba digna de sus habilidades. Ahora, después de haber pasado años en tranquila contemplación, absorbiendo el conocimiento de la contrafuerza, sus ocasionales expediciones a mazmorras eran una mera distracción, sintió que esa inquietud familiar regresaba y su deseo de acción se hacía más fuerte. ¿A dónde vamos primero? Mika consideró sus opciones, frunciendo ligeramente el ceño. Se decidió por el mundo de Saint Seiya, los Santos Dorados, guerreros cuyo poder era inmenso, y su número suficiente para proporcionar un desafío satisfactorio. Podía enfrentarlos a todos a la vez, una verdadera prueba de sus habilidades. No encontraba un grupo de oponentes tan conveniente en otros mundos. Y solo en el santuario, como papa, podía ordenar a los Santos Dorados que lucharan contra él, que participarán en sus juegos. Entonces será un santuario. Mika salió de su habitación y se dirigió hacia la de Airmid. La llevaría a ella y a Mellie con él en este viaje, lo que les permitiría reclamar las armaduras doradas de Sagitario y Piscis, respectivamente, y les brindaría la oportunidad de entrenar y fortalecerse en el mundo de Saint Seiya. Mika necesitaba discutir sus planes con ellos. A la mañana siguiente, renovados y revitalizados, se despertaron tarde. La ausencia hace que el corazón se encariñe más. Mika, ansioso por completar su investigación y reanudar sus viajes, no había perdido un solo momento, meditando incluso durante la noche. Esto significaba que habían estado durmiendo separados durante bastante tiempo. No era precisamente conocido por su autocontrol. Tener a dos hermosas mujeres durmiendo a su lado era una distracción que no podía ignorar. Ahora que su investigación estaba completa, por fin podían reconectarse. Disfrutaron de un desayuno tranquilo y luego fueron a la oficina de Yahweh para discutir sus planes. Ahora que podía transportar a los dioses a otros mundos, ella tenía la intención de unirse a ellos en sus viajes, en lugar de depender de Gabriel. Participaría directamente. En cuanto a Gabriel, considerando su estrecho vínculo con Mika, Airmid y Mellie, forjado a través de innumerables aventuras en otros mundos, Yahweh, utilizando una técnica similar a la creación de dríades, le había otorgado una existencia independiente. En la antigüedad, antes del sistema Falna, habían sido los espíritus, avatares de los dioses, quienes habían empoderado a los héroes de la era. Ahora, como una dríada, un espíritu con conciencia propia, Gabriel también había comenzado a entrenar, dominando varios sistemas de poder. Como era de esperar de una compañera de Mika desde hace mucho tiempo, su comprensión de estas habilidades era comparable a la de Airmid y Mellie, quizás incluso mayor, gracias a la influencia divina de Yahvé. De no ser por la adquisición de Mika del conocimiento de la contrafuerza, podría incluso ser más débil que ella. Como era de esperar de una dríade. Entonces, Mika, ya veo que has terminado de procesar el conocimiento. Y a juzgar por tus compañeros, ¿planeas otro viaje? Preguntó Yahvé con una sonrisa, intuyendo sus intenciones. En efecto. Ya que eres tan perspicaz, ¿por qué no adivinas nuestro destino? El mundo de Saint Seiya, supongo, respondió ella, con una sutil sonrisa en sus labios. ¿Ya lo adivinaste? Preguntó Mika, sorprendido. No había dicho nada. No fue difícil. Trajiste a Airmid y a Mellie contigo. Y de los mundos a los que puedes acceder actualmente, considerando que ya visitaste los demás y que sus sistemas de poder no te suponen un reto suficiente, solo quedan 3. El mundo de Time Moon, el mundo de High School DxD y el mundo de Saint Seiya. Acabas de regresar del primero y no los llevaste al segundo. Eso solo deja una opción. Como su compañera y mentora, comprendía sus motivaciones. ¿De verdad era tan obvio? Preguntó Airmid, sorprendida. Lo fue, respondió Mellie, antes de que Yahweh pudiera responder. Como estratega de Mika y con acceso a la misma información, sus deducciones eran igual de precisas. Después de todo, Mika nunca le había ocultado sus actividades en el mundo de High School DxD. Está bien, tú ganas, concedió Mika, sacudiendo la cabeza.
Dejó a un lado su aprensión y se volvió hacia Yahvé, extendiéndole la mano. Entonces, ¿te unes a nosotros? Por supuesto. Ella tomó su mano, sus ojos brillaban de emoción. Entonces vámonos. Traeremos también a Atenea. La había estado llamando Saori, pero ahora, habiendo confirmado su habilidad para transportar dioses, y con la conciencia de Atenea despertando dentro de ella, su transformación en su forma divina acelerándose, ahora se dirigía a ella por su verdadero título. Después de todo, Saori Kido era simplemente su recipiente actual, no su verdadera esencia. La verdadera Atenea era la antigua diosa griega, la culminación de innumerables reencarnaciones, un ser mucho más grande que una sola vida humana. En cierto sentido, con el despertar de Atenea, Saori Kido había dejado de existir, una comprensión que hizo reflexionar a Mika. Sin embargo, no le guardaba rencor. Eran, después de todo, la misma persona. Y fue con la conciencia de Atenea con la que más interactuó, incluso antes de su completo despertar. Por lo tanto, mientras ella era dominante, él la llamaba Saori. Ahora, sin embargo, la llamaba Atenea. Pero ella también era inteligente. Habiendo visto el potencial de Mika, ella no correría el riesgo de alejarlo. Por lo tanto, imitando el método de Yahweh, planeó crear una dríada, una entidad independiente que encarnara su personaje de Saori Kido. Sin embargo, eso tendría que esperar hasta que recuperara todo su poder. Mika estaba al tanto de este plan, pues había estado presente cuando lo discutió con Yahweh. De vuelta en el santuario, Mika murmuró, subiendo al balcón de las habitaciones del Papa y mirando hacia el paisaje familiar, su mente llena de recuerdos de sus batallas contra los Santos Dorados. Fue emocionante, pero no era el momento para tales recuerdos. Convocó a los Santos Dorados y presentó a Irmid y Mellie, explicando que estaban siendo entrenados por una diosa y que pronto heredarían las telas doradas de Sagitario y Piscis. Los Santos Dorados, con su fuerza y confianza mejoradas por el entrenamiento de Mika, aceptaron fácilmente esta noticia. Después de todo, Mika había compartido sus planes para poner fin al ciclo de guerras santas en esta generación, encendiendo aún más su espíritu de lucha. Daban la bienvenida a cualquier aliado poderoso. Después de presentar a Irmid y Mellie, presentó a Yahweh. Después de todo, esto era el santuario, y los enemigos de los santos eran dioses. Sin una presentación adecuada, no podría moverse con libertad, a menos que se abriera paso luchando. La presentó como una amiga cercana de Atenea, una poderosa diosa que había ayudado secretamente al santuario en el pasado y que ahora regresaba para ofrecer su apoyo. Esto le valió el respeto de los Gold Signs. Aunque no había constancia de tal ayuda en los archivos del santuario, no era inusual. Después de todo, ni siquiera sabían de la tela sagrada de Atenea. Muchos secretos se transmitieron oralmente a lo largo de generaciones de papas, y con la actual disrupción en el liderazgo, esa cadena de herencia se ha roto. Además, Mika no les mentiría, ¿verdad? Sonrió interiormente al ver su confianza incondicional. No había mentido, técnicamente. Yahweh había ayudado a Santuario, aunque esa ayuda había sido su propia intervención, ayudando a Atenea de derrotar a Saga y reclamar el lugar que le correspondía. Ahora bien, que comience el entrenamiento. Habiendo concluido las presentaciones, reanudó con entusiasmo sus duelos con los Santos Dorados. A diferencia de su partida anterior, el tiempo no se había detenido por completo. Después de todo, había dejado a Irmid y Mellie aquí para entrenar a su Cosmo. Y durante su ausencia, los Santos Dorados también continuaron su entrenamiento. Mika, antes de irse, les había enseñado cómo crear dimensiones de bolsillo, una técnica ahora dominada por los Santos Dorados con inclinación espacial. Por lo tanto, su entrenamiento no se había interrumpido. De hecho, se había intensificado y su poder había aumentado significativamente. Ahora, a su regreso, casi todos habían alcanzado la cima del séptimo sentido, varios incluso rozando el octavo. Su progreso fue notable. Él sonrió y, después de derrotarlos sin esfuerzo una vez más, insistió en que usaran armas divinas en sus próximos duelos, alegando que de lo contrario no sería una sesión de entrenamiento adecuada. Incluso hizo que Saori los convenciera. Y así, sus oponentes ahora eran Santos Dorados empuñando armas divinas, las batallas aún más intensas.